Vamos a empezar hoy con la tercera sesión del curso intensivo de Fundamentos de Programación. ¿Vale? Vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada, que son cosas muy fundamentales de programación. Lo que siguen siendo, o así un repaso muy general de las variables, las instrucciones if, for y while, que son lo que construye la lógica más básica de programación. Luego también estuvimos viendo un poco las estructuras de datos más básicas y funciones, que son pues elementos fundamentales a la hora de crear un código. Luego, cómo abordar los bugs y los errores de sintaxis, o sea, cómo podemos, si nos encontramos con un fallo, con un problema, cómo podemos resolverlo. Y también vimos un poco cuáles eran los errores más comunes de programación, sobre todo son gente que empieza, pero bueno, también gente que ya lleva un tiempo y que bueno, que siempre surgen cosas, siempre surgen errores. Entonces, hoy lo que vamos a ver, siguiendo un poco, construyendo más que siguiendo, digamos, construyendo un poco con esas cosas que ya vimos en la sesión anterior, lo que vamos a ver en esta sesión es, en primer lugar, qué es la programación orientada a objetos, porque creo que no todo el mundo, o sea, quiero decir, todo el mundo ha escuchado hablar de programación orientada a objetos, pero no todo el mundo tiene del todo claro qué significa esto o qué implica. Luego nos vamos a meter en la programación orientada a objetos per se, es decir, que es una clase y que es un objeto, que es pues, lo que básicamente es lo fundamental en programación orientada a objetos. Luego vamos a ver cosas que pertenecen a estas clases y a estos objetos, como los métodos y los atributos, la palabra clave this, una palabra reservada this, que pertenece también a las clases, que son los elementos public, private y static, que son atributos que se le pueden dar a los métodos y a los atributos de las clases. Y luego vamos a hacer un ejemplo un poco largo, que yo creo que nos va a llevar un ratito, en el que vamos a ver aplicados todos estos conceptos, porque yo creo que con un ejemplo práctico siempre se ve mejor que simplemente viendo la teoría. Aunque hasta ahora no nos paramos mucho con eso, porque realmente tampoco había tanto que ver, pero ahora ya sí que toca un poco ir metiéndose ya en la parte práctica. Entonces, voy a empezar con la programación orientada a objetos, qué implica, ¿vale? Históricamente, los lenguajes de programación, o sea, los lenguajes de programación básicamente lo que son es una serie de instrucciones que se ejecutan una tras otra. Primero una, luego la siguiente y así en orden. Y típicamente los programas de bajo nivel, los programas más antiguos, digamos, los originales, hacían precisamente eso. Tú escribías una instrucción, luego escribías otra instrucción, luego otra instrucción y así hasta pues tener todo tu programa completado. Cuando la cosa empezó a crecer un poco más y ya se empezaron a desarrollar lenguajes más de alto nivel y a poder hacerse cosas más complejas, fue cuando se introdujeron las clases, ¿vale? Que es el elemento que convierte a un lenguaje en un lenguaje de programación orientada a objetos, es utilizar clases, porque los objetos pertenecen a una clase. Ahora lo vamos a ver todo en detalle, pero bueno, que sepáis eso, que un lenguaje que tiene clases es un lenguaje que es de programación orientada a objetos. En general, ¿vale? Hay alguna excepción, alguna particular, siempre te puedes poner técnico con alguna cosa, pero así en general es eso. Una vez que tienes clases y tienes objetos, pues tienes un lenguaje de programación orientada a objetos. Y este es un paradigma que desde que se crearon estos lenguajes que se basan en esto, hasta el día de hoy no se ha cambiado de paradigma. Es una forma de organizar el código que, que facilita mucho en general el trabajo, especialmente cuando son proyectos muy grandes, cuando son proyectos que abarcan bastante y que requieren equipos de varias personas que trabajen en común y tal. Entonces, estos objetos que forman la programación orientada a objetos, lo que son realmente son, digamos, ya no son solo cajas, sino que más bien sería como un armario con varios compartimentos, ¿vale? Sería una cosita más compleja, que representa una entidad. Y esta entidad puede ser un objeto real, de la vida real, o puede ser algo abstracto. Ya ahora veremos ejemplos en las siguientes diapositivas y nos meteremos un poco más. Pero bueno, el tema es que estos objetos, estas entidades, se rigen por unas reglas.
No son entidades que puedan hacer absolutamente todo lo que quieran, sino que nosotros definimos qué reglas son las que aplican a esas entidades. Y esas reglas es lo que conforma una clase. Es decir, que tú tienes una clase en la que defines una serie de reglas o de atributos o de cosas que puede hacer un objeto y luego creas esos objetos a partir de esa clase. Entonces, una vez que lo tienes organizado así, lo que puedes hacer es tener distintas clases, que esas clases sean independientes entre sí y pues, o incluso puedes hacer clases que trabajen en conjunto, pero eso ya es algo que veremos después en la sesión de la semana que viene. Pero bueno, puedes crear clases independientes que luego puedes reutilizar en varios sitios, o sea que te permite reutilizar el código incluso más que las funciones, que es lo que vimos la semana pasada. También permite como modularizar el código porque tú tienes como una clase o varias clases por un lado y esas clases las puedes integrar en un programa, pero las puedes integrar también en otro programa y además, pues como las tienes independientes, pues puedes trabajar en ellas por separado. Entonces también es más fácil mantener y escalar los proyectos. Ahí cuando empiezas a meter clases es más fácil que los proyectos pues vayan creciendo, ¿no? O que crezcan por lo menos de una forma más organizada. Reutilizar, encapsular ambas cosas. O sea, realmente no es que una cosa sí y la otra no. Una clase te sirve para encapsular un código, pero también una función te sirve para encapsular un código y ambas te permiten reutilizar un código o ciertas funcionalidades. Entonces, bueno, ambas cosas realmente, no son excluyentes. Y luego también lo que te permite es abstraerte de la lógica principal del programa, ¿no? Porque tú puedes tener una clase que tiene su propia lógica interna y aplicarla a un programa que tiene otra lógica distinta o incluso lo que decíamos, a varios programas. De hecho, algo que se hace mucho, por ejemplo, cuando tú metes una librería en tu proyecto, esa librería lo que suele tener son clases y las funciones que tengan esas clases y tal, también pueden tener otras funciones independientes. Pero bueno, en general suelen tener clases y tú utilizas las clases de esa librería. Entonces es como un código, un proyecto que es independiente al tuyo, pero a la vez está integrado con el tuyo. Y eso es lo que permite pues esta modularidad, ¿no? Que tú tengas dos proyectos separados e independientes y que puedas integrarlos y trabajar en ellos por separado y todo. Entonces, ¿qué es una clase? Ya que estamos hablando tanto de clases, ¿qué es una clase? Vale, pues una clase realmente es un pasito más allá de una función. Sergio dice que una función no encapsula porque no pertenece a un contexto de responsabilidad puntual. Realmente aquí es un tema de terminología más que de cómo se comporta a nivel técnico. Porque, por ejemplo, en JavaScript, que es un lenguaje en el que existen clases, aunque no son clases con objetos per se, si nos vamos a la parte más técnica, también tenemos funciones que sí que tienen su propio contexto, tienen su contexto independiente del programa principal. Entonces, quiero decir, si nos vamos a ir al detalle, depende mucho de la tecnología que estemos utilizando. Pero así, como concepto general, básicamente lo que quiere decir es que ambas contienen un código que puede ser llamado de forma independiente al programa principal. Entonces, en ese sentido, sí, ambas pueden encapsular un cierto código. Entonces, siguiendo un poco con lo que decía, ¿qué es una clase? Una clase es un pasito más allá de una función porque ya no tiene solamente un código que se ejecuta y unas variables locales, sino que tiene más información. Tiene más información que luego se puede aplicar y que se puede almacenar incluso en, vamos a llamarle distintas ejecuciones de esa clase, ¿no? Porque una función tú la llamas, se ejecuta y cuando termina todo el contexto que tiene esa función, como por ejemplo las variables locales, etcétera, pues todo eso desaparece, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo en una clase no, en una clase no desaparece hasta que el objeto de esa clase desaparece, que va a los lenguajes de programación en general, los modernos, tienen una cosa que se llama recolector de basura, que se encarga de buscar todos estos objetos que ya no se utilizan y eliminarlos de la memoria para que no se queden ahí ocupando y después haya problemas de memoria o problemas de errores típicos que se daban, por ejemplo, en C o C++ porque la gestión de la memoria la tienes que hacer tú mismo.
Entonces, eso, van un pasito más allá, almacenan cierta información y pues eso, tienen como objetivo reutilizar, encapsular, organizar, abstraerse del programa principal. Te permiten tener un proyecto más limpio, más independiente o por partes, más modular y además trabajar en separado, ¿no? O sea, que una persona podría hacer una clase por un lado, otra persona podría hacer otra clase por otro lado y luego se podrían integrar en un programa principal. Y pues eso facilita muchísimo el trabajo en los equipos, por ejemplo, ¿no? En un proyecto muy grande o incluso aunque no sea un proyecto muy grande, pero si tienes que hacer un proyecto colaborativo, pues hacerlo así, por ejemplo, te facilitaría el trabajo. Que no es la única forma de hacerlo en diferido, pero bueno, es una de las formas. Entonces, las clases tienen sus propias variables que existen solo dentro del contexto de la clase, tienen funciones internas que se llaman métodos. Digamos que el concepto es el mismo que el de una función, solo que existe únicamente dentro de la clase. Igual que las variables que tienen las clases internamente, también existen dentro del contexto de la clase. Y a estas variables se le llaman atributos normalmente. Y estos atributos y estos métodos de la clase se pueden, por defecto, se pueden acceder desde el programa principal en el momento en el que tú creas un objeto, pero también se pueden como bloquear para que tú no puedas acceder desde el programa principal y así garantizar que haya ciertas cosas que no se modifiquen o que no se llamen sin la debida autorización o sin la debida seguridad. Vamos, lo veremos ahora con ejemplos, pero hay como formas de proteger los datos. Entonces eso, básicamente son una forma muy útil de encapsular información y de tenerla modularizada y así pues trabajar más fácilmente. Entonces aquí traigo un ejemplo de... Por cierto, he puesto la letra más grande porque me han puesto en comentarios que se veía como muy pequeñito. Espero que ahora se vea mejor. Si no, me decís y yo la pongo más grande o más pequeña, lo que sea, pero bueno. Vale, este es un ejemplo de una clase en JavaScript. Que JavaScript no es el mejor ejemplo para hablar de clases porque su comportamiento a nivel interno es un poco distinto, pero a nivel general para hablar de clases como concepto ajeno a la tecnología nos sirve. Entonces, una clase, como vemos aquí, se define, por ejemplo, en JavaScript se define con la palabra reservada class, que suele ser con la que se define en muchos lenguajes realmente, y las clases tienen un nombre que las define. Típicamente se escribe la clase con la primera letra mayúscula, pero bueno, eso depende un poco de la convención del lenguaje o la tecnología que estemos usando. Yo siempre recomiendo que cuando vayamos a utilizar cierta tecnología veamos cuál es la nomenclatura estándar que se suele usar en general en esa tecnología. Entonces, en este caso, la clase la llamamos person, ¿vale? Esta clase lo que va a representar son entidades que son personas. Y en este caso lo que hacemos es darle dos funcionalidades, ahora veremos lo que es el constructor, pero darle dos funcionalidades a esta clase person, a esta entidad de persona, que es uno, saludar, y lo que hace pues este método de saludar es devolver simplemente una cadena de caracteres en donde dice hi, my name is y su nombre, el que sea, ¿vale? Y tiene otra función, otro método que se llama moveX y le pasas una distancia como argumento, que esto lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿vale? A las funciones, a los métodos se les pueden pasar argumentos que luego se utilizan internamente. Y pues lo que hace este método es a una variable que se llama positionX le suma la distancia que le hayamos pasado por parámetro. Entonces, esta clase tiene estos dos métodos que una vez que creemos el objeto, que ya veremos ahora cómo se crea, se pueden utilizar. Y esta clase, pues a estos métodos se los puede llamar tantas veces como se quiera, pero es que además se pueden crear distintos objetos con la misma clase que tengan distintos valores. Como vemos aquí tenemos un método especial que se llama el constructor, que en la mayoría de los lenguajes existe, por no decir en todos, aunque no en todos se llama constructor, pero bueno. El constructor es el código que se llama en el momento en el que tú creas un objeto de la clase, que esto lo vamos a ver ahora. Pero básicamente este código solo se ejecuta una vez cuando se crea el objeto y aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es darle un valor inicial a unas variables que son internas de la clase. Y sabemos que son internas
por esta palabra clave que es this, en la que entraremos más en detalle más hacia adelante en la sesión. Entonces aquí lo que hacemos es, vale, nosotros a la clase, al constructor de la clase, le pasamos por parámetro un nombre, este name, y este name es el que guardamos en la variable interna. ¿Para qué? Para que después, cuando estemos trabajando con el objeto de la clase, podamos tener guardado ese dato en todas las sucesivas llamadas que se hagan, ¿no? Porque, por ejemplo, en una función le pasábamos un parámetro y la siguiente vez que llamábamos a la función le teníamos que volver a pasar el parámetro, pero en una clase no tiene por qué. En una clase podemos trabajar con las variables internas sin necesidad de pasárselas una y otra vez. Entonces, aquí tengo una comparación, una al lado de la otra, de cómo sería esto con funciones y cómo es esto con una clase. Con funciones, que es lo que habíamos estado viendo, por ejemplo, la semana pasada, tenemos una función greet para saludar, a la que le pasamos un nombre, y hace lo mismo, devuelve una cadena de caracteres que dice hi, my name is, y el nombre. Y tenemos la función, que por cierto me olvidé de poner el function aquí, moveX, a la que le pasamos la posición y la distancia. Y le tenemos que pasar la posición porque aquí no la tenemos, igual que el nombre. Aquí no lo tenemos, que por cierto aquí también me colé el this este sobraba, pero bueno. Vale, entonces aquí le pasamos la posición y la distancia. Y lo que nos devuelve es la suma de las dos. Sin embargo, en la clase lo que tenemos es que el name y la posición ya se definen o se crean al principio, cuando construimos el objeto. Entonces, luego, en el resto de funciones o de métodos que tiene esta clase, los podemos utilizar. Aquí decimos, hola, mi nombre es y tal. Y aquí tenemos la suma de la posición con la distancia, pero ya cogemos la variable de la propia clase. No la cogemos no se la pasamos por parámetro, no es necesario pasársela en cada ejecución. Aquí vemos el ejemplo, o sea, es el mismo ejemplo de antes, pero aquí ya creamos el objeto de la clase. O sea, este es el mismo ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos la clase creada. La clase, mientras que solo la declaremos o la creemos, no hace nada. No es hasta que creamos un objeto que la clase empieza a hacer algo en nuestro código. Entonces, ¿cómo creamos un objeto? Pues típicamente lo guardamos en una variable del programa principal para luego poder utilizarlo. Y también típicamente, y esto depende un poco del lenguaje que estemos utilizando, pero en general se utiliza la palabra reservada new y el nombre de la clase. Y luego el parámetro que le pasemos, o los parámetros que le pasemos, serán los que tenga el constructor, que pueden ser ninguno, uno o varios. Ahí ya depende de la clase que definamos, o sobre todo de la clase que usemos. Porque sí, trabajaréis con clases y tendréis que crear clases y tendréis que ver clases, pero lo más habitual es que tengáis que trabajar con clases que ya hayan hecho otras personas. Entonces, también está bien entender cómo funcionan para luego utilizarlas. Entonces, esto que creamos aquí, este person en minúscula, es un objeto de la clase person que hemos creado arriba. ¿Y qué es realmente un objeto? ¿Vale? Pues un objeto es la forma de crear una entidad de esa clase, que como decíamos antes, podemos tener varias, ¿no? Porque una persona, podemos tener a una persona que se llama Juanita, a una persona que se llama Pepita, a una persona que se llama Clara, a una persona que se llama, no sé, cualquier cosa. Podemos tener un montón de personas, cada una con su nombre, cada una con sus datos. Entonces, un objeto es eso, coger esa clase y darle una identidad, por decirlo de alguna forma. Y a una creación de un objeto, a un objeto se le llama instancia o instanciación de una clase. O sea, un objeto es una instancia de una clase, que viene siendo lo mismo, es como un individuo o una entidad de esa clase. Y comparte todos esos atributos, comparte todos esos métodos, pero los valores que comprende internamente pueden cambiar. Como decía, pues si es la clase person y esa clase person tiene un nombre, pues dependiendo de la persona que sea, puede tener un nombre distinto o el mismo nombre o lo que sea, ¿vale? Puede cambiar. Pero la estructura, digamos, es la misma y ambas personas saben saludar. Es decir, tú tienes la persona Juanita que sabe saludar y la persona Pepita que sabe saludar. No tienen diferencia en ese sentido. Lo único que cambia es el nombre y la forma de saludar, pues obviamente en este caso es la misma porque es la misma clase. ¿No? Pues cuando llamáramos a la función con al método, perdón, con una o con otra, sería el mismo. Lo veremos ahora con más ejemplos. Entonces, lo que decía, pueden tener datos distintos, pero siempre la misma estructura general de la clase. Vale,
y la creamos como una variable para poder utilizarla. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, la diferencia entre hacerlo con funciones, ¿vale? Y hacerlo con los objetos y las clases. Aquí a la derecha tenemos el ejemplo con funciones. Tenemos las mismas funciones de antes, la de saludar y la de mover a X, que la copié y la pegué, así que tiene los mismos fallos, pero bueno. Ya como ya visteis las clases anteriores y ya sois expertos, ya los detectáis y no pasa nada. Entonces, vale, tenemos esta función, la de saludar, y tenemos la función de mover a la posición X, que como decíamos, le tenemos que pasar a la función de saludar un nombre y a la función de mover a X una posición inicial y una distancia que le sumamos después. Entonces, cuando llamamos a estas funciones, simplemente lo que hacemos es escribir su nombre y el parámetro que le pasamos. En este caso, pues greet Juanita dirá hi, my name is Juanita. O si le pasamos greet Mario, dirá hi, my name is Mario. ¿Vale? Pero siempre le tenemos que pasar el dato. No se puede llamar a la función. O sea, este dato del nombre que está utilizando no se guarda en ningún sitio. No existe más allá de cuando se lo pasamos a la función. Lo mismo ocurre en este caso con la función distance. Bueno, que aquí se llama movex. Aquí sí que me colé bastante. Vale, la función distance, que aquí le llamo que sería esta movex, le pasamos la posición inicial y la distancia, ¿vale? Y lo que hace es devolverte la suma de ambas. Pero lo mismo, estos valores que le pasamos por parámetro, una vez que la función se ejecuta, dejan de existir, dejan de ser nada. Entonces, tenemos que ver nosotros cómo guardamos, si necesitamos guardar esos valores, tenemos que ver dónde los guardamos, cómo los guardamos y cómo los utilizamos. Y lo mismo con las respuestas. Tenemos que ver cómo guardamos las respuestas de estas funciones o cómo las utilizamos posteriormente. Y sin embargo, en la clase, que la tenemos aquí a la izquierda, tenemos nuestro constructor igual, tenemos nuestra función greet y move igual, que les llamamos métodos, pero es como si fueran funciones, ¿vale? Creamos el objeto, en este caso creamos el objeto person1, que será la persona 1, y a este person1 le pasamos el parámetro de nombre Juanita, ¿vale? Y tenemos la persona 2, person2, que también la creamos igual, creamos el objeto y le pasamos como parámetro el nombre Mario, ¿vale? Entonces ya tenemos dos objetos distintos, con dos nombres distintos, que sin embargo pertenecen a la misma clase. Es decir, que tienen la misma estructura de clase. Ambas tienen un nombre, por ejemplo, y en consecuencia también tienen una posición, pero ese nombre es distinto. Originalmente, en ambos casos, la posición es 0 porque lo definimos en el constructor. Entonces, cuando llamamos a este new person y creamos el objeto de la clase y lo guardamos en la variable person1, se está ejecutando este constructor y este código de dentro del constructor. Entonces, siempre van a empezar con el nombre que nosotros le pasemos y con la posición 0. Y luego, dependiendo de lo que ejecutemos después, pues ese valor de posición, por ejemplo, podría cambiar y ser distinto, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? Cogemos el objeto person1 por su nombre y llamamos al método greet que pertenece a este objeto person1. Y esta es la sintaxis más habitual, por no decir que es la que se utiliza en todos los lenguajes, para llamar a un método de una clase. Nosotros tenemos tenemos el objeto de la clase creado y ponemos punto y el método al que queremos llamar. Y como veis, la sintaxis del método en sí es muy similar o igual al de una función, solamente que va siempre unido por este punto al objeto de la clase al que pertenece. Y esto es porque este método realmente es parte de esta clase, o sea, no existe como una función o un método independiente, existe únicamente dentro de la clase. Eso es, cuando se habla de encapsulamiento, como decía antes aquí Sergio, se refiere a eso, a que lo que existe dentro de ese ámbito, pero no existe fuera de ese ámbito. Entonces aquí llamamos eso, al método greet del objeto person1. Y luego llamamos al método moveX también del objeto person1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando nosotros llamamos a este método, a moveX y le pasamos el parámetro distance, esto lo que va a hacer es coger la posición que tuviera. Se escucha robótico. Sí, es que no sé qué problema estoy teniendo hoy con el vídeo. A ver, déjame quitar la cámara un segundo y volver a ponerla, por si acaso es eso. Pero sí que ya me comentaron que estaba dando un poco de problemas. A ver. Déjame cambiar la cámara un segundo a ver si reiniciándola tiene a bien funcionar mejor. Vale, ahí parece que mejor.
A ver si no se peta. Vale, esto. Aquí tenemos el método MoveX. Hola, Froma, ¿qué tal? Hola. Bueno, esto del RAID ahora ya sé cómo funciona, así que muchas gracias por el RAID y creo que hay un montón de gente, ¿no? Pues bienvenidos todos, encantados de teneros por aquí. Justo venís el día que se me escucha peor el directo, pero bueno, a ver si lo podemos resolver bien. Vale, por poneros en contexto ya a todos los que acabáis de llegar, estamos haciendo, bueno, esta es la tercera sesión de un curso de fundamentos de programación, ¿vale? Y estamos haciendo, en la sesión anterior estuvimos viendo esto que veis aquí, hicimos un repaso de las variables y las instrucciones if, for y while, estructuras, funciones, cosas muy básicas, y en esta sesión estamos empezando a ver lo que es programación orientada a objetos, clases y objetos, que es lo fundamental en la programación orientada a objetos, y luego métodos y atributos, this, public, private y static, que son parte de los métodos y atributos, y vamos a hacer un ejemplo. A ver, dame un segundo que voy a intentar resolver lo del audio, porque me están diciendo que no se escucha bien, pero no estoy segura de si lo voy a... ¿Ahora se escucha mejor o peor? ¿Se escucha el audio mejor o peor? Vale. Bueno, en resumen, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo programación orientada a objetos, igual, vale, pues entonces no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, porque he cambiado el micro de uno a otro. Lo que pasa es que tengo como un poco... A ver. Se me está volviendo loco esto. Vale, vale. Vale, sinceramente, ¿mejor o peor? Es que estoy tocando aquí cosas, pero vale, ahora, vale, perfecto, perfecto, maravilloso, maravilloso, vale. Creo que se me duplicaron las configuraciones, así que estupendo, estupendo, vale. Nada, resumiendo, estamos viendo programación orientada a objetos, así que, por recapitular, vamos a ver esto que vemos aquí. Y muchas gracias por el feedback, por cierto, porque yo no me escucho, así que... Pero bueno, vamos a ver esto que vemos aquí, vamos a centrarnos sobre todo hoy en ver las clases y vamos a hacer un ejemplo bastante completito de todo esto. Y hasta ahora hemos visto un poco en qué consiste la programación orientada a objetos, que es una clase, vamos, como concepto de clase, y estamos viendo ejemplos varios de cómo funciona una clase. Y ahora ya pues hemos llegado a los objetos y estábamos viendo cómo se comporta un objeto frente a las funciones de forma independiente. Sí, todo esto va a quedar grabado, pero también lo subiré a YouTube porque estoy subiendo allí todas las sesiones de este curso intensivo. Entonces, quien se lo haya perdido, quien lo quiera volver a ver o lo que sea, lo va a encontrar en YouTube cuando acabemos. Así que no os preocupéis, si os vais o lo que sea, si lo queréis ver después lo tendréis en YouTube. Vale, entonces, recapitulando. Tenemos por un lado las funciones que no, una vez que terminan de ejecutarse, no siguen almacenando la información que tienen dentro, simplemente la devuelven al programa principal y desaparece. Y luego por otro lado tenemos las clases que son un poquito más complejas y sí que tienen esta capacidad de almacenar la información durante diversas ejecuciones, ¿no? Pues la forma de trabajar es crear la clase, definir qué atributos y qué métodos tiene, crear su constructor para que se ejecute cuando la vamos a utilizar y pues lo que hacemos es crear objetos relacionados con esa clase. Aquí teníamos un ejemplo de cómo crear un objeto, que a este le llamamos person1 y lo guardamos dentro de esta variable, person1, y aquí tenemos otro objeto al que le llamamos person2 y también lo guardamos dentro de esta variable. Entonces, estos objetos que nosotros creamos aquí de esta clase, luego los podemos utilizar. Y aquí tenemos un ejemplo de utilizar el método grid y un ejemplo de utilizar el método moveX, ¿vale? Y lo que estábamos viendo es que sí, yo aquí tengo dos objetos que pertenecen a la misma clase, los dos pertenecen a la clase person, los dos representan personas, digamos, a nivel entenderlo desde el punto de vista del desarrollador, pero tienen atributos distintos. Tienen el atributo, el nombre Juanita y el otro tiene el atributo nombre Mario. Por cierto, buenas tardes Mario, bienvenido.
Vale, entonces, aquí esta es la principal diferencia. Las clases pueden almacenar esta información y luego utilizarla. Y de hecho aquí vemos cómo al llamar, por ejemplo, a grid, al ejecutar este método grid perteneciente a la clase person1, esto nos devolvería el string hi, my name is Juanita, mientras que cuando ejecutamos el método grid de la clase person2, lo que nos devolverá es hi, my name is Mario. Hola, Elias. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos permite trabajar con los mismos métodos, con datos diferentes, sin tener que almacenar, por ejemplo, en otras variables o en otros sitios la información. Y utilizarlo, por ejemplo, en ejecuciones sucesivas sin necesidad de tener otras variables auxiliares. Por ejemplo, en el caso de la posición. Aquí teníamos dispositionX, que en la clase se crea originalmente con valor 0, pero cuando nosotros llamamos a moveX, ese valor se actualiza. Y como el dato pertenece al objeto en sí, o sea, la información de ese dato pertenece al objeto en sí, cuando hacemos, por ejemplo, person1 moveX, estamos llamando al método moveX de person1 y le estamos sumando 10. Y cuando lo hacemos en el de person2 y le sumamos 5, lo estamos haciendo en el de person2. Entonces, dentro de person1 la variable positionX va a valer 10, pero dentro de person2 va a valer 5. Y esto, pues, lo podemos utilizar en muchas ocasiones. A mí se me ocurre siempre, cuando estoy hablando de clases, se me ocurre los ejemplos de los videojuegos, porque en los videojuegos sí que está muy claro cómo tenemos entidades que se comportan igual. Por ejemplo, si tenemos un montón de enemigos, los enemigos tienen, por ejemplo, los mismos atributos, ¿no? Pues tendrán su nombre, su salud, su ataque y... Sin embargo, dependiendo, pues por ejemplo, de la dificultad del enemigo, puede tener más ataque o más salud o, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí es muy fácil ver cuál es la diferencia. Siempre una misma estructura, pero distinta información y que luego, pues, obviamente, aunque se utilice con los mismos métodos, tiene un comportamiento distinto. Vale, entonces estamos hablando todo el rato de que las clases tienen métodos, que como decíamos, esto es un método, ¿no? MoveX es un método, Grid es un método, son básicamente las funciones, pero pertenecientes a la clase, dentro de la clase. Entonces, estos métodos, como veníamos diciendo todo el rato, son de ámbito local dentro de lo que es el scope, dentro de lo que es el ámbito de la clase. No existen fuera. No podemos llamar a métodos que definimos dentro de una clase fuera de una clase. Es necesario llamarlos siempre, y ahora vamos a puntualizar esto, pero es necesario llamarlos siempre asociados a un objeto. No funcionan como sueltos, de forma independiente. Entonces, estos métodos también lo veremos, luego nos centraremos más, pero también existe la posibilidad de llamarlos como veíamos aquí desde fuera de la clase, como el método grid, el método moveX, llamarlos directamente desde el objeto y existe la posibilidad de ponerlos como bloqueados o privados para que no puedan accederse desde fuera de este objeto, de esta clase. Esto lo veremos después cómo se hace, pero bueno, que sepáis que por defecto todos se pueden acceder, por defecto todos están lo que se llama públicos, pero luego sí que se pueden bloquear para que, por ejemplo, no se puedan utilizar más que dentro de la propia clase. Y esto tiene sus aplicaciones, pero también lo veremos después. Y hay varios tipos de métodos que se pueden crear dentro de una clase. A nivel sintaxis y a nivel estructura son todos iguales, excepto el constructor, que como veíamos antes es ligeramente distinto. En este caso, por ejemplo, que es en JavaScript, se llama constructor siempre y se le pasan los parámetros que queramos, incluso ningún parámetro. Luego hay, por ejemplo, en Python se le llama init. Bueno, la sintaxis varía un poco entre lenguajes, pero básicamente eso, el constructor, que es el código que se ejecuta al crear un objeto de una clase. Luego tenemos los métodos getter y setter, ¿vale? Que permiten acceder a los valores de la clase, digamos, de una forma más segura. Si creamos un método, por ejemplo, getPosition, ese método getPosition nos permitirá obtener el valor de la variable position de esa clase, pero sin acceder directamente a la variable. Y vosotros diréis, ¿por qué? ¿Por qué voy a crear un método cuando puedo llamar directamente a ese atributo, a esa variable, y obtener el valor directamente? Bueno, pues hay casos donde por cómo está construida la clase, incluso aunque no lo hagáis vosotros, si trabajáis con librerías, pues lo veréis. Hay casos donde no se puede acceder directamente a la variable porque esa variable está privatizada, ¿no? Está como oculta dentro de la clase
y no se puede ver desde fuera. Entonces, la única forma de acceder a esas variables que nosotros ponemos como privadas o como ocultas es haciéndolo a través de métodos get que nos permitan extraerla, por ejemplo, con un return, o métodos set que nos permitan modificar su valor sin acceder directamente a la variable, porque así lo podemos hacer de una forma más controlada. Vale, luego tenemos métodos generales, cualquier tipo de método, ¿no? Como los que hemos creado antes, el de MoveX, el de Grid, cualquier método que esté creado dentro de la clase es un método general. Y luego tenemos una clase muy particular de métodos que se llaman los métodos estáticos, ¿vale? Los métodos estáticos lo que tienen es que no dependen de una instancia concreta, de un objeto concreto, sino que funcionan en general en la clase. Por ejemplo, digamos que yo creo una variable estática, ¿no? Un atributo estático dentro de la clase que se llama, por ejemplo, distance, ¿no? Creo una variable distance como estática dentro de una clase. Pues esa variable distance podemos decir que es global entre todos los objetos de esa clase. O sea, imagínate, pues dentro de person yo le pongo una variable distance que representará lo que sea, y cuando creo person 1, creo person 2, creo person 3, todos esos persons van a tener la misma variable distance. Y si cambio el valor en uno, lo voy a cambiar en otro. Y aquí es donde está un poco el único caso, digamos, la única excepción en donde podemos acceder a un atributo o a un método sin ser a través del objeto y en su lugar a través de la propia clase. Pero bueno, luego veremos ejemplos porque luego me meteré más en detalle en esto. Y hay una cosa más que es más dependiendo del lenguaje, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en Java, esto es muy típico en Java, que se puede hacer sobrecarga de métodos. Esto quiere decir que yo puedo crear un método, por ejemplo, grid sin parámetros, ¿vale? Y luego puedo crear otra vez un método grid, o sea, ponerle el mismo nombre, que típicamente no se puede hacer, por ejemplo, con las funciones no se puede hacer. Crear dos métodos grid y en uno pasarle, pues, nada y en otro pasarle la edad, ¿no? Entonces, el método grid al que no le paso nada, pues dirá hi, my name is, lo que sea. Y al que le paso la edad puede hacer algo como decir hi, my name is tal y and my age is tal. Entonces, tenemos dos métodos que se llaman igual, pero dependiendo de si le pasamos un parámetro o no, hacen una cosa o hacen otra. Entonces, pues eso da un poco más de flexibilidad. Pero bueno, eso ya os digo que no todos los lenguajes lo admiten. Algunos sí, algunos no. O sea, dependiendo del que queráis usar o del que uséis, tendréis que ver si admite esta sobrecarga de métodos o no. Vale, y los atributos, o sea, los métodos decíamos que era como el equivalente de las funciones y los atributos son el equivalente de las variables del programa principal, pero dentro de la función. Es decir, que solo existen lo mismo dentro del ámbito de la función y también pueden accederse desde dentro de la función o pueden accederse desde fuera. ¿Vale? Por defecto siempre están accesibles desde fuera, desde el programa principal o desde el programa desde el que se cree el objeto. Aquí seguimos un poco con el mismo ejemplo. He añadido algunas funciones más, no he quitado la función de grid y además de la función moveX he metido setPosition y getPosition. Esto, siguiendo un poco con la explicación de antes, esto sería un setter, ¿vale? Un método tipo setter que nos permite setear, ¿vale? Vaga de redundancia, la variable positionX con un valor que nosotros le pasamos por parámetro. En contraposición, esto sería un getter, que básicamente lo que nos permite es obtener el valor y simplemente lo que hace es devolver el valor que tenga la variable positionX, el atributo positionX en ese momento, cuando llamemos al método. Y luego, igual que antes, el método moveX, que pasándole una distancia, pues a la posición X que tenga ahora mismo en el momento de la ejecución la clase, le suma el valor distance que le pasamos por parámetro. Y aquí vemos un ejemplo un poquito más complejo, es básicamente lo mismo, solo que hay un par de líneas más, de cómo se utiliza la clase, el objeto y los métodos, ¿vale? Pues lo mismo, creamos person 1, este person 1 tiene el parámetro name Juanita, ¿vale? Aquí lo asignamos cuando creamos la clase, el parámetro name. Y luego tenemos person 1 moveX, que le pasamos un 10, o sea que simplemente le suma a dispositionX 10. Luego lo mostramos porque podemos acceder directamente a la variable. Luego llamamos a setPositionX y le ponemos un 30, o sea que con esto lo que estamos haciendo es decirle que ahora la variable positionX ya no vale 10, sino que vale 30. Y luego volvemos a llamar a moveX pasándole un 5. Entonces la variable positionX pasa de valer 30 a valer 35.
Y ya para acabar, llamamos al método getter y sin más, luego mostramos el nombre por pantalla. Aquí sobre todo lo que quiero que veáis es cómo podemos, en este caso concreto, podemos acceder a la variable positionX tanto desde el getter y metiéndolo, por ejemplo, en una variable, como directamente accediendo a la variable. Vale, WebHost pregunta por qué no positionX y el set positionX value. Se puede, o sea, quiero decir, se puede hacer igualmente, pero realmente ¿qué sentido tiene dejarlos vacíos? No, no tiene mucho sentido dejarlos vacíos. Si los métodos no hacen nada, no tienen objeto, ¿no? ¿Para qué los vas a llamar si no te devuelven un valor o asignan un valor? Entonces, eso. Simplemente, o sea, los métodos getter y setter son tan sencillos como esto, ¿eh? Sí, quizás es que no lo estoy entendiendo, ¿eh? Porque es que no lo veo, pero bueno, cualquier pregunta, si no, escríbemelo un poco más elaborado y cuando lo tenga, pues le doy una vuelta. Vale, hasta aquí. Esto es una clase, son métodos, estos son atributos y creamos objetos, ¿vale? Siempre vamos a trabajar con objetos. Vale, sí, lo de usar getters y setters nativos, hay muchos lenguajes que lo tienen, pero lo que quería era, digamos, ejemplificar un poco más visualmente qué es lo que hacen los getters y los setters, porque si lo dejo vacío yo creo que no representa, para la gente que nunca estudió programación o que nunca trabaja en programación o lo que sea, creo que no es tan visual si se deja vacío, pero sí, luego en cuanto vosotros empecéis a trabajar, empecéis a practicar y empecéis a ver distintas formas de hacer lo mismo, porque hay 800 formas de hacer lo mismo en todos los lenguajes, ahí es cuando vosotros ya podéis empezar a hacer cosas como eso, como hacer getters y setters nativos o utilizar otro tipo de estrategias o de algoritmos, estructuras, ¿no? Que ya están más pensadas. En este caso, lo que quiero que quede claro más que nada es a nivel de forma abstracta a la tecnología que estemos usando, aunque yo esté haciendo los ejemplos con JavaScript, que os quedéis con el concepto que realmente se puede aplicar a cualquier tecnología. Porque un getter va a ser lo mismo en Java que en JavaScript, que en C++, que en Python, solo que la sintaxis lo más probable es que varíe. Pero el concepto en general es el mismo. Entonces, hasta aquí hemos visto clases y objetos y cómo cómo crear los objetos, cómo llamar a sus métodos y un poco cuál es el comportamiento que tienen. Vale, a ver, Justiciero dice, se puede crear un nuevo objeto con las propiedades de un objeto ya existente. Hay lenguajes, y yo diría que son la mayoría, que sí que permiten hacer una... Esto es un concepto que no hemos explicado todavía en este curso y de hecho no lo tenía en mi lista, pero sí que es importante. Vale, lo que tenéis... Primero que nada, hay que entender que toda esta información, igual que las variables, igual que todo, se almacena en memoria. Entonces, en lenguajes de programación en general, en los lenguajes de alto nivel, hay dos formas de copiar la información. Hay las copias que se llaman shallow, ¿no? Que son como superficiales, y hay las deep copies, que son como copias profundas, ¿vale? Son los dos tipos de copias que hay. Entonces, cuando hacemos una copia shallow, una copia superficial, lo que estamos haciendo es simplemente apuntar a la misma región de memoria. Es decir, no duplicamos la información en memoria, sino que estamos apuntando a la misma. Y esto tiene una implicación, que si estamos apuntando a la misma región de memoria con dos variables o dos objetos distintos, cuando modifiquemos uno, vamos a modificar también el otro, porque realmente es el mismo. O sea, realmente lo que tenemos es un puntero que apunta a uno, o sea, que apunta al mismo desde una u otra variable. Sin embargo, si hacemos una deep copy, lo que estamos haciendo es copiar ese bloque de memoria en otro bloque de memoria. Entonces ya sí que tenemos dos objetos distintos o dos variables distintas y podemos modificarlos de forma independiente. Entonces, ¿se puede crear un nuevo objeto con las propiedades de un objeto que ya existe? Sí, podemos hacerlo haciendo una deep copy, una copia profunda de ese objeto. Entonces podemos tener el mismo objeto dos veces y luego trabajar de forma independiente con uno o con el otro. Vale, hasta aquí lo que vienen siendo las clases, los objetos, los métodos, los atributos, y ahora nos vamos a meter un poco en detalle en alguna cosilla más que hay que saber sobre
algunas palabras clave que existen dentro de las clases. Y una de las más importantes, por ejemplo, es this. This es una palabra clave que hemos visto en todos estos ejemplos. Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? This position X, this name, ¿vale? La palabra reservada this lo que quiere decir es que la variable o el método, que también se podría hacer con un método, al que estamos haciendo referencia, pertenece a ese objeto concreto. Es decir, al objeto desde el que se está llamando la clase. Esto es un poco abstracto, pero de verdad que tiene sentido. Es decir, cuando yo creo person 1, ¿vale? Creo un objeto de tipo person que tiene el name Juanita, ¿vale? Entonces, cuando yo digo this, refiriéndome al objeto person 1, lo que estoy diciendo es que es el name del objeto person 1. No es el name del objeto person 2, ni del objeto person 3, ni de cualquier otro objeto de esta clase que hayamos creado. Es el de ese objeto concreto. Entonces, de esta forma, la clase sabe que al valor que tiene que acceder es al que tiene almacenado ese objeto concreto, ¿vale? Eso es lo más importante que tenemos que saber del this, que se ve afectado por el ámbito de aplicación. Y esto es importante porque, por ejemplo, como decía al principio del stream, de la sesión, hay otras cosas que pueden variar el ámbito de aplicación. Por ejemplo, yo creo una clase en JavaScript, ¿vale? Y dentro de esa clase de JavaScript creo una función. Vale, pues el scope, el ámbito de la función, es un ámbito interior, ¿vale? Tiene su propio ámbito, que es interior a la función. Entonces, el this dentro de la función va a hacer referencia a esa función, no al objeto de la clase, ¿vale? Porque la clase está por fuera y la función está por dentro. Esto es muy difícil de entender. Yo sé que esto es complicado a nivel abstracto, ¿vale? Pero os pasará si trabajáis con este tipo de lenguajes que dentro de la función tienen su propio ámbito, que intentaréis utilizar this, y lo que pasará es que el this que vosotros esperáis tener no existe. A lo mejor no está definido o tiene un valor inesperado, y eso es porque ha cambiado el ámbito que se está utilizando. Y entonces, pues es importante entender que this es una palabra reservada que hace referencia al ámbito en el que se está trabajando, que en una clase es el objeto que hemos creado y desde el que se está llamando el método, la función o el atributo o lo que sea, y que en otros ámbitos pueden ser otras cosas. O incluso existir la palabra reservada, pero no estar definido. Vale. Hay otros lenguajes también que en vez de utilizar this, utilizan self. Pero bueno, depende un poco, eso como siempre, tenéis que ver la sintaxis concreta del lenguaje que vayáis a utilizar. Aquí lo importante es que os quedéis con el concepto de que existe una palabra reservada, que existe un concepto, ¿no? Que permite identificar el elemento, la entidad con la que estamos trabajando en ese ámbito y hacer cosas con ella. Pues por ejemplo, podríamos volver a utilizar, que lo vamos a ver ahora con ejemplos, pero podríamos utilizar métodos de la propia clase dentro de la clase haciendo referencia al objeto desde el que se está llamando esa clase. Ya se empieza a complicar, pero bueno, básicamente eso. Y luego, una cosa también que estuvimos comentando a lo largo de la sesión en general es el concepto de público y privado, las palabras clave public y private, que básicamente lo que es que tú tienes un método o un atributo dentro de una clase que por defecto se puede acceder desde fuera, ¿no? Cuando tú creas el objeto puedes ejecutar ese método, puedes llamar a esa variable, lo que sea, pero también se pueden poner privados, utilizando la palabra clave private o dependiendo del lenguaje se hace de formas distintas. Ya veréis que en JavaScript no es muy identificativo, pero en otros lenguajes está más claro. Entonces básicamente eso, lo que hace private es que tú creas un atributo o un método dentro de una clase y solamente puedes verlo o ejecutarlo dentro de esa propia clase. Y esto tiene sentido pues en casos donde pues es una librería o incluso aunque no sea una librería, aunque sea un código nuestro y existan variables que el programa principal, por la razón que sea, no deba poder acceder porque no se pueden, porque por seguridad no se pueden modificar o porque por algún tipo de seguridad de los datos no las pueden ver, lo que sea, la razón que sea.
siempre que queramos evitar que se acceda a una variable, ya sea para leerla o para modificarla, o que se ejecute un método determinado que pueda ser un riesgo para, pues eso, para el programa, pues podemos ponerlo privado y así evitamos que el programa principal donde se llame esa clase lo pueda ejecutar. Y vale, nada más. Aquí se me quedó esto copiado del anterior. Y vale, aquí vemos un ejemplo en JavaScript de public y private, ¿vale? No es, como digo, no es muy descriptivo, pero aquí cuando ponemos dentro de una, o sea, delante de una variable la almohadilla, lo que estamos diciendo es que esta variable es privada. Es decir, que esta variable ya solo se va a poder acceder dentro de la clase. Entonces, nosotros podemos hacer esto, porque aquí estamos trabajando dentro de la clase, pero no podríamos hacer lo que hacíamos, por ejemplo, en este ejemplo de aquí. Esto ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esta variable ya no es pública, ya no existe en el programa principal, ya solo existe dentro de la clase. Entonces, es aquí, en este caso, donde nosotros ya tenemos que hacer uso, por ejemplo, de un getter, de este getPositionX que devuelve la posición. Perdón, está aquí, que devuelve la posición, ¿vale? Y lo mismo con los métodos. Los métodos también pueden ser privados. En este caso tenemos el método setPositionX, que está como privado. Entonces, este método ya no se puede llamar desde fuera de la clase. Solamente, o sea, es decir, cuando nosotros tenemos el objeto aquí en el programa principal, no podemos nunca llamar al método setPositionX, porque no está visible hacia afuera. Sin embargo, sí que lo podemos utilizar dentro de la clase. Por ejemplo, aquí. Aquí estaríamos llamando al setPositionX del objeto que esté llamando a la clase en ese momento. Y utiliza también la variable thisPositionX, que también es privada. O sea, esto dentro de la función se puede hacer, dentro de la clase, perdón. Y ya, esto es el último punto que tengo de la teoría. El método, bueno, la palabra clave static, que es la palabra clave que se utiliza para definir estos atributos y métodos que son globales dentro de una clase. Es decir, que tú creas un atributo o un método static y es el mismo en todos los objetos de la clase. Por ejemplo, lo que decíamos antes, podríamos crear dentro de la clase person un atributo que fuera, no sé, por ejemplo, step, ¿no? El paso. Y ese atributo step que fuera el mismo para todos los objetos de la clase person. Y que si lo modificamos, que se modifique en todos los objetos de la clase person. También podríamos crear un método estático. Un ejemplo muy típico de esto es una estructura, una arquitectura de programación que se llama el singleton. ¿Vale? El singleton es una estructura de programación que consiste en que tú creas una clase y un objeto de esa clase y ese objeto siempre es el mismo, aunque lo crees en varios sitios distintos. Y consigues que ese objeto sea el mismo en varios sitios distintos comprobando si ya existe una instancia de ese objeto y accediendo a ella desde la propia clase, ¿no? Devolviéndola desde la propia clase. Entonces, podríamos hacer que en el constructor hubiera un método estático que comprobara si ya existe un objeto de esta clase, si existe que lo devuelva y si no existe que cree uno nuevo. Y de esta manera podríamos garantizar que si creamos un objeto o creamos varios objetos de una clase que tiene la estructura singleton, que siempre sea el mismo. Es algo en lo que si os interesa podéis profundizar. En algún momento veremos algoritmos y arquitecturas, entonces lo comentaremos más en detalle. Pero bueno, que sepáis que ese es, por ejemplo, un ejemplo de uso. Hay muchísimos ejemplos de uso. Básicamente lo que quiere decir es que lo que sea es global para todos los objetos de esa clase. Y a eso hace referencia que un método sea estático. Vale, aquí tenemos un ejemplo de static en JavaScript, que este ya sí que es un poco más descriptivo. Aquí ponemos static position x. ¿Qué quiere decir esto? Pues según lo que decíamos antes, quiere decir que la variable o el atributo position x de la clase person siempre, o sea, tiene valor 100 en todos los objetos que creemos de la clase person. O sea, lo va a tener en person 1, si creamos person 2 lo va a tener también en person 2, en person 3, en person 4. Entonces, cuando nosotros modifiquemos position x, lo vamos a modificar en todos los objetos de la clase. Simplemente esto, simplemente entenderlo porque tiene sus utilidades, pero también tiene sus peligros. Como todas las variables globales, utilizar elementos globales
implica que tienes que tener cuidado de que no se modifique donde no debe, porque si se modifica donde no debe, va a afectar a todos los objetos de esa clase. Entonces hay que tener cuidado siempre que se utilicen métodos estáticos, atributos estáticos o incluso variables globales. De recomendado uso es no utilizarlos, pero hay casos donde no queda más remedio, incluso es recomendado. Entonces, bueno, siempre estudiar cada caso de forma independiente para ver cuál es la mejor opción. Vale, entonces, ahora, como la teoría, yo sé que la teoría de esta parte es un poco densa y como ya digo, es algo fundamental porque prácticamente toda la programación moderna es programación orientada a objetos, pero sigue siendo algo que a la gente le cuesta, incluso cuando ya llevan algo de tiempo programando. Lo que vamos a hacer es ver un ejemplo aquí, todos juntitos, en Amor y Compañía, en tiempo real. Y lo que vamos a hacer es básicamente esto que vemos aquí. Vamos a hacer una tontería. Ni siquiera va a tener interfaz, o sea, lo voy a hacer todo con la consola, así que, sin más. Vamos a crear un juego de carreras, ¿vale? Un juego de carreras súper sencillito, en el que vamos a decir que va a haber pues tantos coches como jugadores haya. Entonces, en este caso lo vamos a poner todo ya metido en variables porque no vamos a dar la opción de tener interfaz, pero bueno, esto siempre se puede mejorar cuanto queramos. Pero aquí lo vamos a hacer simplemente con la consola. Entonces, ya por defecto vamos a decir cuál es el número de jugadores, vamos a decir qué modelo va a tener cada jugador, cada coche, vaya. Y lo que sí vamos a definir, porque eso lo podemos hacer de forma relativamente sencilla, es que el juego empiece cuando pulsamos la tecla S, ¿no? Así pues empezará a jugar los coches. Y pues, ¿cómo se haría la carrera? Pues cuanto más rápido pulses la tecla W, más irá avanzando ese coche hasta llegar a una meta. Y cuando llega a la meta, pues lo que hará es pasar el turno al siguiente coche. Y el coche que tarde menos tiempo en llegar a la distancia límite que sea, pues ese es el que gana, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces me voy a poner aquí con el código, aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a programar esto. Y voy a aprovechar también, ya que vamos a hacer esto, para explicaros un poco cómo funciona, más que cómo funciona, cómo se recomienda hacer la estructura de carpetas. En general, voy a hacerlo de forma general, cada lenguaje tiene su mejor o peor forma, pero voy a hacerlo como es la forma general, aunque quizás no es la más habitual en JavaScript o no es la más habitual en algunos lenguajes, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos esto? Vale, como estamos trabajando en JavaScript, y esto lo hago así porque siempre lo digo, pero bueno, JavaScript es un lenguaje que todo el mundo puede utilizar, incluso aunque no instale nada, porque viene en todos los navegadores por defecto, viene JavaScript. Entonces, yo lo voy a hacer aquí con el Visual Studio Code, ¿vale? Que si no estuvisteis en la primera sesión, esto es un entorno de desarrollo y aquí pues podemos crear y editar código de forma más sencilla que un editor de texto o una consola directamente. Entonces, vamos a utilizar el Visual Studio Code para crear este proyecto. Y como estamos trabajando en JavaScript, lo primero que tenemos que hacer, incluso aunque no le vayamos a crear una interfaz, es crear un archivo HTML, que le voy a llamar index.html, que es desde donde vamos a llamar los archivos de JavaScript que van a tener el código del juego. Y esto porque es así, ¿vale? Que ni siquiera nos tenemos que matar mucho con esto, hay snippets que ya te crean lo básico. Esto se hace así porque, bueno, no me quiero meter en esto porque no tiene que ver directamente con el curso, pero cuando se llama a una página web a través de una dirección, lo que se hace... Vale, hay eco otra vez. Eso debe de ser porque la configuración se volvió a cambiar al cambiar de ventana. Espérate. Ah, pues no, sigue muteado. Bueno, si hay algún problema con el audio, me decís y lo intento arreglar. Vale, hola el bacalao, por cierto. Vale, lo que decía... tenemos que crear un archivo HTML porque cuando nosotros hacemos una petición a una URL, en este caso a una IP, pero bueno, cuando hacemos una petición a una URL, lo que está haciendo es una petición GET que obtendrá un texto HTML, que es lo que interpreta el navegador. Un texto, que puede ser HTML o no, pero en general es HTML. Vale, y entonces... No hay una forma directa desde el navegador de llamar a script de JavaScript. No se puede llamar directamente a un script de JavaScript. Entonces, ¿qué hacemos?
cogemos un archivo HTML en blanco y simplemente le metemos la llamada a los archivos de JavaScript que queremos que se vayan a ejecutar. Es tan sencillo como eso. De hecho, ya veréis que no vamos a utilizar para nada el HTML. Simplemente voy a abrir aquí la consola de JavaScript para que podamos ver lo que se va ejecutando. Y la voy a poner más grande porque yo lo veo bien, pero bueno, la gente siempre se queja de que está pequeñito. Así que lo voy a poner así grande. Vale. Y ahora vamos a hacer el juego este de marras. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vale, lo primero de todo, aquí tenemos que hacer dos cosas, que es, siempre que trabajemos con clases, suele ser así, suele ser lo habitual, que es, por un lado, crear el archivo del programa principal para tenerlo suelto, digamos, independiente, y por otro lado vamos a crear la clase en otro archivo distinto. Lo hacemos en archivos distintos por lo que os decía antes. Como el objetivo de las clases es modularizar el código, tenerlo más sencillo, que sea más fácil trabajar en equipo, si lo tenemos completamente separado, es más fácil que cada uno esté a lo suyo, que quien esté trabajando en la clase esté trabajando en la clase, que quien esté trabajando en el programa principal esté trabajando en el programa principal, incluso si hay varias clases o lo que sea, es mucho más fácil si lo tenéis independizado. Por cierto, hola Alexandra. Vale, se puede abrir esa consola. Esto lo tengo montado en mi ordenador local, o sea que lo podéis ver aquí lo puedo hacer un poquito más grande si queréis para que lo veáis, pero vosotros podéis abrir la vuestra y lo podéis ir ejecutando, pero no podéis ver lo mismo que estoy haciendo yo en directo, digamos, porque yo la tengo montado en mi local, pero si vosotros escribís el mismo código en el Visual Studio, lo lanzáis con alguna extensión que lo abra, por ejemplo, Live Code, y abrís la consola, sí que lo podéis ir ejecutando en paralelo. Pero bueno, si no, también lo podéis hacer después, ¿vale? Es algo que todo el mundo... Y si queréis que os pase este código que vamos a escribir aquí, también lo puedo compartir sin ningún problema porque ya veréis que es una tontería. O sea, ya lo estuve practicando antes para tenerlo claro y no liarla aquí en directo, pero es una tontería de código. Entonces, nada, lo vemos aquí. Si queréis abrir la consola, esto lo he explicado varias veces, pero lo podéis hacer en inspeccionar elemento y os abre, o si tenéis otro navegador en las DevTools que tengáis, ¿vale? Y le vais al apartado de consola, que esto lo tienen todos los navegadores, y aquí podéis ver todo lo que se saca por pantalla, digamos, en JavaScript, de la ejecución que estáis haciendo. ¿Podrías abrir un puerto desde el mismo VS Code? Sí, la verdad, o sea, quiero decir, hay muchas formas de hacer lo mismo siempre, pero yo estoy, la verdad, acostumbrada a utilizar... Bueno, yo suelo utilizar PHP Server, porque yo programo en PHP. Alguien me preguntó antes si PHP estaba muerto. Para mí no, porque yo programo en PHP. Pero podéis utilizar Live Server también, que es una extensión que lo hace automáticamente. Además, según vais haciendo cambios en la página, automáticamente la recarga. Entonces es más cómodo si estáis haciendo algo así un poco al vuelo, tener abierto el Live Server y ir viendo en tiempo real lo que vais haciendo. Vale, entonces, vamos allá. Primero que nada, como dijimos que las clases van a estar en archivos independientes, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para las clases y le llamamos clases, porque aquí nadie tiene que ser excesivamente original. Vale, y en esta carpeta de clases vamos a crear nuestra clase. ¿Y qué clase vamos a crear? Vale, el problema, lo que nos viene diciendo es que va a haber jugadores que tienen coches. Es decir, que básicamente el jugador, por decirlo de alguna forma, va a ser el coche. El jugador dentro del juego, vaya, el jugador virtual. Entonces, la clase que vamos a crear va a ser la del coche. Y luego esa clase será la que se asigne a cada uno de los jugadores que haya. Entonces, la clase que yo voy a crear va a ser la clase car. Y esto también es típico. Al archivo de la clase le llamamos como a la clase. Y lo que decía al principio de la sesión, cada lenguaje suele tener su propia nomenclatura estándar, pero lo típico es que las funciones se nombren con la primera letra mayúscula. Entonces, car, pues con la C mayúscula. Y aquí creamos nuestra clase car, sin más, ¿vale? La creamos. Y una vez que creamos nuestra clase, lo primero que tenemos que crear es el constructor. Aquí ya me está sugiriendo porque esta es una extensión que se llama Tab9, por cierto, yo estoy muy contenta con ella, tiene versión gratis, que te va, según lo que vayas haciendo, te va autocompletando el código. Pero bueno, aquí varias cosas. Primero que nada, lo que nos dice
el enunciado es, bueno, esto depende del programa principal, ¿no? Allí definiremos el número de jugadores. Primero que nada nos vamos a centrar en definir qué es un coche y cómo se comporta un coche, ¿vale? La entidad coche. Cuando la metamos en el programa principal, ¿qué representa un coche? ¿Qué tiene dentro? ¿Qué métodos tiene? ¿Qué atributos tiene? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo que nos dice el enunciado es que un coche, como mínimo, tiene que tener un modelo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos el constructor, lo que tendremos que admitir o lo que tendremos que permitir es que se le pase un modelo, ¿vale? Entonces, creamos el constructor y ese constructor le decimos qué modelo tiene. Y a su vez, para tenerlo dentro del programa, a este modelo lo guardamos en un atributo dentro de la propia clase. Así, el objeto en cuestión que creemos de tipo car siempre va a tener asociado su modelo, ¿vale? Es una forma de empezar a hacer esto. O sea, siempre los problemas hay que intentar partirlos y empezar por lo más sencillo y luego a partir de ahí ir construyendo. Nunca os volváis locos, intentéis hacer todo en plan de 0 a 100 porque os vais a atascar muchísimo, vais a encontrar problemas y va a ser peor. Vale, entonces, lo más básico de todo. Creamos el coche y este coche tiene un modelo. Vale, sin más. ¿Qué más? Cada modelo tendrá su velocidad, pero el jugador no podrá modificar. Vale, entonces, cada modelo tendrá su velocidad. Lo que tenemos es que, de alguna forma, definir qué velocidad tienen los modelos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de muchas formas, siempre hay muchas formas de hacer las cosas, pero ¿cómo lo voy a hacer yo para que veáis un ejemplo? Vale, yo voy a crear una variable estática, ¿vale? Y privada, por cierto, se puede hacer las dos cosas, se pueden combinar, ¿vale? Que sea model velocity, por ejemplo, model velocity, ¿vale? Que va a ser un array y como no me quiero tirar aquí 3 años jugando con coches, le voy a poner 3 valores. Uno que va a ser 1, otro que va a ser 10 y otro que va a ser 100, ¿vale? Bueno, va a ser mucha diferencia. Voy a poner uno que sea tal, otro que sea 5 y otro que sea 10, para que lo veamos más claro y que no nos lleve tampoco 3 años probar el juego. Vale, entonces, aquí lo que definimos es que todos los coches, todos los objetos que se creen de la clase car van a tener el model que le pasemos y luego lo que haremos será asociar ese model con una velocidad. Por ejemplo, si el model entendemos que es un número, el índice en cuestión, podríamos decir que this speed es igual a this model velocity y el model que nos hayan pasado. ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? Vale, no me deja acceder. Vale, espérate. Esto es. Vale. A las variables estáticas se accede en lugar de con el this, con el nombre de la clase, por lo menos en JavaScript. No en todos los lenguajes es igual, pero esto que es una particularidad, simplemente es una particularidad que hay y sin más. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora aquí? Lo que hemos hecho es que al crear un objeto de tipo car, le pasamos un modelo y lo guardamos en una variable y a partir de ese modelo definimos qué velocidad tiene. Una velocidad que ya está predefinida de antemano y además es estática porque es la misma en todos los coches y es privada porque no queremos que el jugador de antemano sepa, bueno, en este caso es una cosa que hemos decidido porque sí, pero no queremos que en este caso el jugador sepa qué velocidad tiene el coche que ha escogido. Es un poco aleatorio, a suerte, ¿vale? Entonces, además aquí dice, el jugador no podrá modificarla, entonces, aunque sea estática y sea la misma para todos los coches, no podemos permitir que el usuario diga, o que el programa principal en este caso diga, vale, pues yo voy a modificar la velocidad de los coches y voy a decir que sea 10, 10, 10. No queremos permitirlo, entonces en este caso la hacemos privada y así cuando se llame la clase car desde el programa principal nadie va a poder cambiar cuál es la velocidad de los modelos. Que podría haber otros casos en los que interesara hacerlo, podría haber otros casos en los que interesara que pudieran cambiar la velocidad porque haría el juego más divertido o lo que sea, pero en este caso no interesa, entonces sin más, no lo permitimos. Vale, entonces, eso lo primero de todo. Otra cosa que nos dice el enunciado es, vale, que el coche avanzará según su velocidad cada vez que se pulse la tecla W. Vale, pero
primero tenemos que saber cuál es la posición del coche, porque no puede avanzar si no hay una posición. Entonces tenemos que crear también una variable, que en este caso pues me da igual si es privado o no, que será, bueno, realmente sí que me importa porque no queremos tampoco que el jugador la modifique desde fuera, pero aquí tendríamos, por ejemplo, position, ¿vale? Position, la creamos, la declaramos sin más, y aquí en this position, cuando creamos el coche, lo creamos con la posición 0. Empieza en 0, o sea, empieza en el inicio de todo, ¿vale? Y lo que queremos es que cada vez que se pulse la tecla W, avance la posición. Entonces, esto lo podemos hacer de muchas formas. Me voy a ir a la forma más fácil, que es que yo voy a crear un método que será move, o la podemos llamar como queramos, pero move, y aquí no le vamos a pasar parámetros, porque move se moverá la cantidad de velocidad o lo que sea que tenga ese coche. Entonces, ¿qué hacemos en move? En move lo que hacemos es actualizar la posición con la velocidad. ¿Vale? Y si queremos ir viéndolo en directo, ponemos que, yo qué sé, posición actual y le mostramos por pantalla la posición en cuestión, this position, que por cierto, como es privada, no se me puede olvidar ponerle la almohadilla, que a mí siempre se me olvida. Vale, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el coche, su modelo y una función para moverlo. En principio, vamos a decir que con esto tenemos nuestra clase car, ¿vale? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que hacer el programa principal para crear el objeto y llamar a los métodos en cuestión. ¿Podríamos hacer la creación dentro de... Ay, perdón, sí, perdón, que es que no estaba leyendo el chat y no vi lo del tamaño. Vale, ¿así lo veis mejor? ¿O lo queréis más grande que esto? Digo, para que se vea un poco también el resto de la pantalla. Hola, Etu, ¿qué tal? Vale, bueno, si necesitáis que lo suba más, avisadme, que es que como tengo las dos ventanas, en plan, las dos ventanitas abiertas, no veo muy bien el chat. Vale, perfecto, genial, pues seguimos. Vale, ahora tenemos definida la clase, tenemos definido lo que viene siendo un coche, tenemos definido cómo selecciona la velocidad a través del modelo y tenemos una función que nos permite moverlo. Entonces vamos a hacer el programa principal donde se usa este coche, donde nosotros podemos decir que este coche se empieza a mover, ¿vale? Entonces, igual que nosotros creamos la carpeta clases para meter dentro las clases que sean, que en este caso solo vamos a tener una, pero podríamos tener varias, para crear los archivos que ejecutan el código, que ejecutan las clases, típicamente creamos una carpeta que se llama src o source, ¿vale? Que son los ejecutables, por decirlo de alguna forma. Que aquí en JavaScript esto no tiene tanto sentido, pero si trabajáis en otros lenguajes veréis que es muy típico. Y aquí creamos nuestro index.js, ¿vale? Sin más. Es una forma de llamar a los archivos aquí en HTML y JavaScript bastante estándar. Vale, entonces aquí es donde nosotros vamos a crear nuestro programa. Voy a hacer un par de cosas que no me voy a meter mucho, os las voy explicando al vuelo mientras que las voy haciendo, pero no me voy a parar mucho porque son cosas propias de JavaScript, pero vale, primero que nada, como JavaScript trabaja a través de HTML, en este caso no es que nos importe mucho, pero como vamos a trabajar con los eventos de pulsación en el teclado para pulsar la S, para pulsar la W, voy a crear un evento que escucha cuando se ha cargado la página. En este caso no tiene nada que cargar más que los scripts, pero bueno, que espere primero que cargue los scripts y luego se ejecute. Entonces, en JavaScript esto se hace así, ¿vale? No tenéis tampoco que meteros mucho en esto, pero básicamente aquí lo que estoy haciendo es crear escuchar un evento que cuando cargue la página, este es el nombre del evento, pues simplemente ejecute este código que voy a meter aquí. Sin más, no tenéis que darle mucha vuelta al asunto. Vale, y aquí lo primero que voy a hacer es decir, vale, ¿qué me decía el enunciado? El enunciado me decía que habrá tantos coches como número de jugadores. Entonces, lo primero de todo es decir, ¿cuántos jugadores hay? Vale, pues numplayers, ¿vale? Que le voy a poner que haya 3, porque puse 3 modelos, entonces le voy a poner 3 jugadores. Podríamos poner los que quisiéramos, podríamos hacer que seleccionara el modelo de forma aleatoria entre 0 y 2, lo que sea, pero me voy a ir a lo sencillo porque realmente lo que quiero es que veáis los conceptos y no tanto el código o meterme en berenjenales muy complicados.
Entonces, vale, aquí tenemos 3 jugadores, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos 3 jugadores, tendremos que crear 3 coches. Lo vamos a hacer programáticamente, entonces, vale, voy a crear una variable que será cars, ¿vale? Y la voy a crear como un array vacío. Y ahora vamos a rellenar este array vacío con los objetos de los coches, de la clase car. Entonces, voy a iterar en players, ¿vale? Y menor que players, ¿vale? O sea que esto va a recorrer, va a hacer un bucle for players el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y dentro de el array cars voy a meter un objeto nuevo de tipo car, ¿vale? Acordamos que un objeto se crea con la palabra clave new, con el nombre de la clase y luego le pasamos el modelo. Y en este caso el modelo, como son 3 coches y hay 3 modelos, le voy a pasar directamente el índice, que será 0, 1, 2, y con eso que escoja el modelo. Y hasta aquí tenemos nuestros 3 coches creados, sin más. Vale, entonces, ¿qué es lo siguiente que nos dice el juego? Vale, que para empezar a jugar, claro, porque si no empezaría a correr el tiempo y pues empezaría, el primer jugador siempre estaría en desventaja, que la partida empezará cuando pulses la tecla S. Entonces, aquí lo mismo. Esto no es algo en lo que tengáis que meteros mucho porque es propio de JavaScript, pero podemos crear un evento, ¿vale? Add event listener, que en este caso, en vez de este, será key-up, que es cuando tú pulsas una tecla y la levantas, o sea, esto registra cuando después de pulsar una tecla la levantas. Y aquí vamos a crear el código de la llamada a la tecla en cuestión, ¿vale? Y esto, pues nada, estos son métodos de JavaScript, ¿vale? Aquí, pues el evento es el propio evento que se dispara. Podemos dentro del evento acceder al atributo, que como veis, trabajar con clases realmente mucho es trabajar con las clases que ya existen. Trabajar con clases que creáis vosotros es lo de menos, vamos, es lo que menos vais a hacer. Lo más normal es que vayáis a trabajar con las clases que ya existen, como por ejemplo estas, ¿no? Pues este objeto, el objeto evento, el objeto EVT, perdón, tiene un atributo keycode y que aquí me dice que está en desuso, pero bueno, yo lo llevo usando toda la vida, no sé si hay uno nuevo, ¿vale? El atributo keycode que me dirá qué tecla se ha pulsado cuando ha saltado este evento, es decir, cuál es la tecla que he levantado, ¿no? Pues y esto tiene códigos, esto no, nadie se lo tiene que saber de memoria. Hay una página, por ejemplo, pones kcode, JavaScript, lo que sea, mira, esta por ejemplo, esta a mí me gusta, ¿vale? Aquí pulsas una tecla, por ejemplo, ¿qué decíamos? Start con S. Pulsas la S y te dice qué código tiene. En este caso, esta tecla tiene el código 83. Pues si el keycode que se ha pulsado es 83, entonces empezará el juego. Y aquí, esto se puede plantear de infinitas maneras, pero aquí lo que voy a hacer es, como empieza el juego, vamos a empezar a llamar a los coches, ¿vale? Vamos a iterar sobre los coches que hemos creado y vamos a ir dejando que cada uno juegue su partida. Y cuando terminen de jugar los 3, pues ya veremos cuál ha sido el más rápido. Vale, entonces, lo mismo de antes. Hacemos un bucle. Este código, por cierto, que estoy haciendo no es el código más eficiente del mundo, pero vale para ejemplificar un poco cómo podríamos aplicar estas clases y cómo podríamos utilizarlas en un programa real, ¿vale? Entonces, en la clase car habíamos creado la función move, efectivamente, que nos permite ir actualizando la posición del... No, de hecho, lo tenemos que hacer de otra forma. Vale, sí. Que nos permite ir actualizando la posición del coche cuando pulsamos, en lo que nos dice aquí, cuando pulsamos la tecla W, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Vale. El evento de la tecla ya lo tenemos creado. Tenemos que hacer otra opción para cuando se pulse lo que viene siendo la tecla W, ¿vale? Que en este caso la tecla W es 87, ¿vale? Ahora le veréis el sentido a todo esto. Si estáis un poco perdidos, se lo veréis. Vale, entonces... no lo voy a hacer con un for, lo que voy a hacer es decir, vale, voy a crear unas variables auxiliares, que una va a ser game started, ¿vale? Y va a empezar a false, y voy a crear otra que sea player game, ¿vale? Que va a empezar en 0, ¿vale? Que este será el jugador que está jugando en este momento, y esto será si ha empezado el juego o no. Entonces,
Si game started es false y pulsamos la S, que recordemos que era este 83, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, primero que nada, poner, bueno, consultar, bueno, aquí lo voy a poner ya arriba, y game started igual a false. Entonces esto ya no se ejecuta. Si el juego está iniciado y pulsas una S, no reinicia el juego. Así evitamos que el juego se reinicie. Entonces, aquí lo primero que hacemos es game started igual a true. Y así, pues ya evitamos que si volvemos a pulsar la S, el juego se vuelva a reiniciar. Y en este caso, player game empezará siempre en 0. Pero bueno, esto es por si lo queremos reiniciarlo. El lechero dice, eso es aquí, que es un literal que se compara con otro literal. Hay varias, o sea, sé que aquí hay, o sea, quiero decir, hay varias, de hecho lo podéis ver en la página esta que tengo aquí abierta, hay el key, hay el code, bueno, pues será, y hay el which, que ahora parece ser que se llama así, y hay varias formas de acceder al código de la tecla. Yo estoy acostumbrada a usar Keycode, supongo que se habrá quedado anticuado, tendré que aprender cuál es la forma moderna de hacerlo. Pero bueno, realmente lo de siempre. Cuando lo tengáis que hacer vosotros, cuando lo vayáis a hacer, investigad qué toca en ese lenguaje y en la actualidad y ya está. Y tiráis para adelante. Vale, sin más. Al empezar el juego, pues decimos que empieza el jugador 0 y que el juego ha empezado. Entonces, pues ya no se reinicia el juego. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que cada vez que se pulse la tecla W, si el juego está iniciado, ¿vale? O sea que aquí tenemos que ponerle if game started igual a true, porque si el juego no está iniciado no tiene que avanzar ningún coche. Vale, pues si se pulsa la tecla W y el juego está iniciado, entonces cogemos de cars el objeto del jugador que esté jugando en ese momento y le damos a move, ¿vale? Entonces, ¿qué hará esto? Pues moverá el coche, porque aquí esto me lo marca tal, no lo sé, pero bueno. Vale, moverá el coche. Vale, sí, este quiere los puntos y comas. En JavaScript los puntos y comas no son obligatorios, pero siempre he recomendado ponerlos porque... eso, porque así identificas dónde termina la línea, el código, la instrucción. Si es false, sí, bueno, pero realmente, o sea, quiero decir, no es a nivel de rendimiento tampoco es que sea muy relevante y ahora lo que quiero es ejemplificar un poco cuál es la lógica detrás de todo esto. Ahora mismo decimos, vale, si pulsas la S y el juego no se ha iniciado, empezamos el juego y empezamos con el jugador 0. Y si pulsas la W y el juego ya está iniciado, decimos que el jugador que esté jugando en este momento, que inicialmente es el 0, se mueva. Vale, pero aquí esto si lo hacemos así, esto lo va a estar haciendo infinitamente. De hecho, lo podemos ver si nos vamos aquí a nuestra página, que debería de tener, bueno, tenemos que meterle los scripts que nosotros hemos metido aquí en el HTML, ¿vale? Script, aquí puedes poner rutas relativas o rutas absolutas. Yo las suelo poner absolutas porque los proyectos son complejos, pero en este caso las pongo relativas porque realmente da igual. Y vale, llamamos a nuestra clase, llamamos a nuestro archivo principal, ¿vale? Y si os fijáis, esto no siempre es relevante, pero en este caso sí, los he puesto primero la clase y luego el programa principal porque la clase se llama dentro del programa principal y como esto se ejecuta en orden, se ejecuta primero una cosa y luego la otra, lo que queremos es que primero se cargue la clase para luego utilizarla. O sea que aquí el orden sí que tiene cierta importancia. Vale, y ahora que lo tenemos cargado y que esto está así, le voy a poner un par de mensajes para que lo veamos claro, pero aquí será como... Voy a poner un console log que diga pulsa S para empezar. Y voy a poner aquí uno que diga console log juego empezado. ¿Vale? Y aquí esto debería de aparecerme la... Vale, ¿qué me pasa aquí? Es que no sé por qué me está dando error No sé por qué me está dando error este chisme. Vale, porque puse else. Vale, es else if. Errores tontos como este, todos los días. Ya nos dice, pulsa S para empezar. Entonces, si ahora pulsamos la S, juego empezado. Efectivamente, eso significa que esto se ha ejecutado.
Y si le damos ahora a la tecla W, vale, posición actual NaN, vale, esto es que hay algo mal aquí. NaN, por cierto, es un valor que existe en los lenguajes de programación y que significa not a number. Eso significa que el valor al que estamos intentando acceder no es un número, sin más. No tiene mucho drama. Y esto, not a number, vale, porque aquí se me ha olvidado poner esto. Entonces ahora esto se reiniciará, yo pulso S, ahora el juego empezó y al darle W, vale. Como estamos en el coche 0, que es el primer coche, y el coche 0 tiene velocidad 1, vemos que cada vez que yo pulso la W, esto suma 1, sin más. Si tuviéramos el coche 2, sería sumaría de 5 en 5, perdón, 5, 10, 15, 20, y si tuviéramos el coche 3, de 10 en 10. Vale, entonces, pero lo que vemos aquí es que si nosotros hacemos esto va a continuar aquí avanzando el tiempo que haga falta. ¿Por qué? Porque en ningún sitio hemos puesto cuál es el límite de la carrera. Y esto realmente lo podemos hacer de dos formas, pero en este caso la lógica me dice que el coche sí que va a correr en la carrera, pero la carrera no pertenece al coche. O sea, la carrera es algo independiente al coche. Puede haber una carrera de un tipo, una carrera de otro tipo. Aquí entraría, por ejemplo, el tema de herencia de clases, o podríamos hacer eso, herencia de clases, pero como eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, lo vamos a hacer simple. Vamos a decir que la carrera la vamos a hacer aquí en el juego. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, vale, la carrera, le voy a poner que la distancia sea, no sé, 300, ¿vale? La distancia que hay que recorrer es 300. Entonces, el coche que llegue primero a 300 es el que gana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es decir, vale, lo movemos. Y si Cars Player Game, es decir, el coche con el que estamos jugando, tiene aquí la variable posición es una variable privada. Por lo tanto, no podemos acceder a ella desde fuera. De hecho, si os fijáis, cuando yo pongo aquí el punto y me muestra todas las variables que hay disponibles, la de position no aparece. Y no aparece porque es privada y no puedo acceder a ella. Entonces, ¿qué tengo que hacer si la variable es privada, pero quiero acceder a su valor para, por ejemplo, mostrarlo en el programa principal? Pues lo que tengo que hacer es un getter. Entonces, vengo aquí, pongo getPosition. Y esto sería simplemente devolver la variable. Return this position, ¿vale? Y esto me devolvería el valor que haya dentro de position. Sin más. Entonces, y yo vengo aquí y digo, en vez de acceder a la variable, digo getPosition. Esto me devolverá el valor que tenga esa variable en ese momento. Entonces, si la posición que tiene el coche es mayor o igual a la distancia que tiene que recorrer, entonces podemos asumir que esta carrera ha terminado, ¿vale? Entonces, podríamos poner como console log carrera del jugador, y aquí le ponemos el jugador que sea, player game ha terminado, ¿vale? Entonces, al terminar la carrera, luego lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente jugador, player game más igual a 1, y también tenemos que comprobar que no sea igual, o sea, que no sea superior al número de jugadores que hay, ¿no? Pues si hay 3, pues player game tiene que ser menor que 3, ¿vale? No puede ser superior al número de jugadores que hay, porque entonces empezaría a jugar alguien que no existe. Vale, entonces, si es menor que 3, nada, si es mayor que 3, perdón, lo voy a hacer así, si es mayor o igual que 3, entonces ha terminado el juego. Ha terminado el juego. Y aquí tendríamos que mostrar quién es el ganador. Pero ahora mismo, tal y como lo estamos haciendo, como veis, sí, vale, lo vamos a ver. Aquí tienen que llegar a 300, que es lo que hemos marcado, ¿no? Entonces, empezamos. Pulsa S para empezar. Y empieza el juego. Entonces, está el jugador 1. Vale, tiene que llegar a 300, o sea que le tengo que dar 300 veces a W. Vamos allá. Este es el coche más lento de todos. Entonces, cuanto más rápido le des a W, o sea, quiero decir, todos tienen posibilidad de ganar, pero claro, tal y como está pensado el juego, para que gane, pues tienes el que sea, pues le voy a poner 100 porque es que 300, no sé si ponerle 50. Bueno,
Vale, vale, lo mismo. Empecé de nuevo, le bajé de hecho le voy a poner 50 porque si no nos vamos a volver locos aquí. Vale, empezamos. La carrera termina al llegar a 50. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, 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 ta. Este es el coche 1. Le podríamos poner más lógica, pero realmente para esto, vale, vale. Terminó el jugador 1 y ahora empieza el jugador 2. Y terminó el jugador 1, o sea, perdón, el 2 y empezó el 3, ¿vale? Y aquí ha terminado el juego. Y aquí, bueno, aquí no hemos hecho nada más, pero aquí realmente esto debería de poner también el game started igual a false, porque ya no queremos que esto se siga ejecutando, no queremos que sigan jugando los coches. Pero aquí lo que vemos es que efectivamente ha jugado el jugador 1, ha jugado el jugador 2 y ha jugado el jugador 3, pero no sabemos, sí que lo sabemos porque lo hemos visto y es bastante obvio, ¿no? Pero sí que sabemos que ha ganado el tercero, pero no tenemos el dato, ¿no? No hemos medido la velocidad con la que lo han hecho. Entonces, lo que nos quedaría por hacer aquí para completar nuestro juego es medir cuánto tarda cada jugador en completar su partida. Y pues esto lo podemos hacer directamente en la parte esta del código general, pero por darle un poco más de chicha a las funciones, lo voy a hacer en las funciones. Entonces voy a ponerle una función aquí que sea, o sea, un atributo, perdón, que sea this start race, ¿vale? Que empezará a 0, da igual. Y this end race, ¿vale? Que serán los tiempos en los que empieza y acaba la carrera. Y entonces pues también crearé unos métodos que sea, por ejemplo, start race. Y este lo que hará será actualizar la variable start race con el tiempo en el momento de empezar la carrera. Y luego crearé otra que sea end race y a esta le pondré que end race es el tiempo en ese momento de terminar la carrera. ¿Vale? Esta función, por cierto, new date, es una función que existe, es el objeto date. Existe propia en JavaScript, en la mayoría de los lenguajes existe un objeto de fecha, ¿vale? Y tiene sus propios métodos y sus propios atributos, vamos, podéis trabajar con él, igual que con cualquier otra librería. Entonces, vale, con estas funciones lo que hacemos es decir, vale, aquí empieza la carrera y aquí termina la carrera, y luego, simplemente por tenerlo ya calculado, podemos decir que, y por cierto, estas deberían de ser también privadas, porque no queremos que el programa principal modifique el tiempo en el que empieza la carrera y acaba la carrera, ¿vale? Y si queremos ver el tiempo que ha durado la carrera, race duration, por ejemplo, devolvemos la resta de ambas, ¿no? Pues this end race menos this start race. Y esto nos devolverá el tiempo en milisegundos que ha durado la carrera. Vale, creo que tengo que crearlas aquí arriba. Al ser privadas, ¿vale? Hay que declararlas antes. En race. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora lo que podemos hacer es venirnos al programa principal y decir, vale, cuando el jugador empieza a jugar, la primera vez, aquí, en este caso sería con el primero, ¿vale? Aquí tendríamos que decir tal, start race, y cuando llegamos aquí al final, antes de pasar al siguiente jugador, cars player game end race. Y esto así registra el tiempo en el que ha empezado la carrera, que el primero empieza cuando el juego ha empezado, y termina aquí, ¿vale? Y el siguiente empezará aquí. Cars player game start race. Y así tenemos monitorizado cuándo empieza a correr un jugador, un coche, y cuándo termina de correr ese jugador. Vale, y al final, cuando hemos llegado aquí, vale, lo que podemos hacer es decir, vale, pues yo lo que quiero es saber cuál es el coche que ha tardado menos en hacer el recorrido, ¿no? Estos 50, lo que sea. Entonces, lo mismo de siempre, hay muchas formas de hacerlo, pero yo para que sea más visual voy a crear una variable, un array que se llama score, ¿vale? Voy a recorrer los coches, igual que antes, con un bucle for, que esto tampoco, o sea, esto es muy típico, recorrer arrays y cosas así con bucles for es una estructura muy habitual, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, dentro de cada score, hacer un push de el coche que sea, que en este caso será cars y, ¿vale? Y de la función, ¿cómo le llama esta función? Race duration, ¿vale? Race duration.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es guardar la duración de cada una de las carreras de los coches en un array. Y ahora de este array puedo obtener dos cosas. Puedo obtener el score min, que esto era math min score, ¿vale? Esto, math min, math es un objeto que existe en JavaScript que tiene funciones matemáticas y min es una función matemáticas, es una función matemática que calcula el mínimo. Perdón, Iván Lovillier dice, línea 27 está mejor poner players en vez de ese 3 hardcodeado. El 3 hardcodeado, o sea, ¿dónde está? Ah, perdón, vale, sí. Aquí se me fue la pinza a mí porque realmente la variable está definida, ¿eh? O sea, pero gracias por el apunte. Es mejor así siempre. No está, es una muy mala práctica hardcodear números y valores y cosas así en el código. Siempre que podáis hacerlo con variables, mejor con variables. Gracias por el apunte. Vale, entonces aquí calculamos cuál es el score mínimo y además, si queremos saber cuál es el jugador que ha hecho ese score mínimo, podemos decir que const min player y aquí hay, ¿cómo era esto? Score index of, que es una función que tienen todos los objetos, todas las arrays, los objetos de tipo array en JavaScript, y le pasamos el score min. Y esto nos dirá, pues, el índice del jugador que tiene el mínimo score. ¿Vale? Y ahora simplemente antes de terminar el juego, lo que podemos es por pantalla decir el ganador es el jugador más min player, ¿vale? El que sea, con score min puntos, ¿vale? Entonces, ahora sí, ahora tendríamos nuestro juego, según lo que decía el enunciado, si no me olvidé nada, completo. Entonces, empezamos el juego. El juego ha empezado www, el primer coche, ¿vale? Hasta ahí, que esto, por cierto, la lógica es que se podría mejorar una barbaridad, ¿no? Habría que poner tiempo entre jugadores, ¿vale? Ahí empezó el jugador 2 y ahora el jugador 3. Vale, y ahora me dice que no encuentra. Creo que se está pasando. Creo que se está pasando porque creo que vale, espérate. Creo que se está pasando porque está intentando pasar al siguiente jugador. Y no debería. A ver, que aquí se me está colando algo. Player Game es 1. Vale, ha terminado el juego. Y aquí mayor o igual que 3. Vale, mayor o igual que 3 menos 1. Menos 1. Vale, porque queremos que termine en 2, no queremos que termine en 3. Entonces, ahora sí, vale, ahora va. Esto es los problemas del directo, ¿no? Vale, entonces lo mismo de antes. El primer coche, que es el más lento de todos, hay que darle 800 veces a la W. Llega a 50 el segundo coche y el tercer coche, ¿vale? Y nos dice que el ganador es el jugador menos 1 con none puntos. Aquí está claro que hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que está mal en la función raise duration porque no nos está devolviendo el valor que tiene que devolver. ¿Y por qué no lo está devolviendo? Es una buenísima pregunta. Pero bueno, o sea, aquí no, tampoco me quiero enredar con esto. El tema es porque quede así como un poco claro. Aquí lo que tiene que verse es que utilizando una clase que representa a los coches, gracias el pingüino de Mario por el ride, la clase que representa los coches, la clase car, la podemos reutilizar tantas veces como nosotros queramos. Que en este caso tenemos 3 coches, pero podríamos tener 800 coches y la clase seguiría siendo la misma. O sea, no tendríamos que modificar nada. Y de hecho, si lo modificamos en la clase, lo modificamos en todos los objetos. O sea, todos los objetos se ven afectados. Y esto permite trabajar pues de forma mucho más sencilla. Vale, sí, perdona, tenéis razón. Lo estaba llamando como si fuera un atributo y es una función, efectivamente. Muy bien, gracias por estar ahí atento, Iván. Es que la verdad es que a veces estas cosas son las típicas, que cuando estás programando se te cruza un cable y nada, y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y es una tontería, pero ahora sí que debería de funcionar, vamos a ver. Que bueno, uno nunca puede estar seguro del todo, pero vale, y ahora sí. Y esto debe de estar la resta al revés porque debería de ser en menos. Bueno, pues esto está bien, vale, pues está calculando lo que le da la gana, pero sí, ha ganado el jugador 2 por la razón que sea.
obviamente hay muchas cosas que pulir, pero es un ejemplo rápido para que se entienda esto, que se entienda este concepto. El concepto de la clase, que la clase es un elemento que se puede llamar con los objetos tantas veces como se quiera y que lo que se modifique en la clase afecta a todo, o sea, afecta a todo el programa. Entonces podemos aprovechar esa modificación y podemos hacer más fácilmente modificaciones en el código. Vale. A los que os habéis unido nuevos, que sepáis que ya llegáis como al final. En plan, llevamos 1 hora y 42 minutos haciendo esta sesión sobre clases. Es algo bastante fundamental de aprender a programar, pero bueno, aquí estamos a eso. Estamos con un curso intensivo de fundamentos de programación. Vale, entonces, volviendo a lo que estábamos, ¿vale? Porque ya es para darle el broche final. Hemos hecho este juego y ahora este es el ejemplo simplemente para que veáis el funcionamiento de las clases, de cómo le podéis sacar partido a las clases. Y ahora lo que traigo son las tareas que vamos a proponer para esta semana. Como todas las semanas, cuando hacemos una sesión del curso intensivo de fundamentos de programación, al final del curso al final de la sesión hay unas tareas para que las hagáis a lo largo de la semana, antes de la sesión que viene, y podáis practicar todos estos conceptos. A mí, personalmente, o sea, no os lo digo en plan por mal, no me importa si las hacéis o no, o sea, no es en plan tarea obligatoria. Pero hay algo que digo siempre, que lo digo siempre en todas las sesiones que tenemos, y es que hacer cursos, da igual si es este curso, si es cualquier otro curso o cualquier tutorial de programación, lo que sea, hacer cursos sin practicar no sirve de nada, es perder el tiempo, pero literalmente perder el tiempo. Si no practicáis los conceptos de programación que veis en la teoría, no vais a aprender nunca a programar. Tenéis que meter las manos en la masa, perder el tiempo 200 años con una tontería y resolverlo y luego aprendéis. Y es la única forma que hay de aprender, o sea, da igual. Entonces, os voy a leer las tareas para hoy, bueno, las tareas para esta semana, y las dejaré también en nuestra comunidad de Discord, los enunciados, para que los que queráis los podáis volver a leer. Y también, si queréis, como siempre, compartir vuestras soluciones para que todos los demás podamos verlas y podamos darnos feedback y opiniones y tal, pues estupendo. Entonces, voy con las 2 tareitas de hoy. La primera es muy parecida a esto que hemos hecho y reza así. Uy, esperad. Que me voy a morir ahora, yo aquí. Me he atragantado con una moto de polvo. Allá vamos, ya estoy rejuvenecida. Vale, la primera de todas, de hoy, de esta semana. Has empezado a trabajar en 3 Amigos SL, una empresa, y tus jefes están deseosos, como no, de que te pongas manos a la obra. Entonces, esta empresa, que se dedica a hacer minijuegos, de esos que son súper tontos, pero ganan un montón con los micropagos, o sea, lo típico, te ha pedido que desarrolles un juego de piedra, papel y tijera. Mítico juego de piedra, papel y tijera, ¿vale? Si alguien no tal. Pero para cualquier número de jugadores. O sea, puede haber los jugadores que queramos jugando a la vez. Y los requisitos de este juego son los que dice aquí. Los jugadores deben de comportarse todos igual, o sea, esto es obviamente es una alusión a que utilicéis clases, ya que esta sesión va de clases, y deben tener un nombre que los identifique, un número de vidas, que debe de ser el mismo para todos, o sea, esto también es como un guiñito a que lo hagáis con una variable, un atributo estático, y la opción de elegir si quieren que su jugada sea piedra, papel o tijera. Aquí tendréis que curraros un método donde, pues, pasándole un parámetro o lo que sea, se escoja la acción. Y también debe de haber un atributo que identifique si el jugador puede seguir jugando o si ya ha perdido todas sus vidas y no puede seguir jugando. ¿Vale? Entonces, como no hay tiempo para hacer algo muy sofisticado, no quiero volveros locos tampoco con las tareas, te han pedido que el juego en una primera versión se comporte así. Inicialmente se selecciona el número de jugadores, que esto lo podéis hacer igual que lo hice yo aquí en el ejemplo que estábamos haciendo en directo, poniéndolo con una variable fija. Lo mismo, no hay recurso para hacerlo online, así que solo habrá un jugador y el resto jugarán de forma automática. Es decir, que nosotros jugaremos como un jugador y luego el resto serán jugadores automáticos, jugadores, la máquina, vamos, lo de toda la vida la máquina. Vale, entonces, también al principio, y esto lo podemos hacer igual de una forma prefijada,
debe introducirse un nombre de usuario para todos los jugadores, tanto el principal como los automáticos. Lo he dejado un poco abierto para que lo hagáis como queráis. Si queréis dejar que el jugador introduzca su nombre utilizando un teclado o lo que sea, lo que queráis. Pero si no, también podéis ponerles nombres fijos a todos y ya está. Y luego, cada ronda, es decir, que habrá rondas, el jugador podrá seleccionar su jugada y el resto también. El resto la deberían de seleccionar de forma aleatoria o utilizando algún algoritmo o lo que sea. Pero bueno, deben de seleccionarla ellos. Vale, y luego, para calcular quién gana o pierde, porque en una partida de piedra, papel y tijera, cuando hay 2 jugadores, gana pues el que hace el movimiento ganador, pero cuando hay muchos es un poco más complejo. Lo que se propone hacer es que se cuente cuál ha sido el movimiento que ha sacado la mayoría, por ejemplo, si la mayoría han sacado piedra o si la mayoría han sacado tijeras o lo que sea, y ese es, digamos, el movimiento ganador. Y todos los que no tengan, o sea, los que tengan un movimiento opuesto al ganador, es decir, un movimiento perdedor, esos pierden una vida. Entonces, los que pierden en esa ronda pierden la vida y al perder todas las vidas ya no pueden seguir jugando. Entonces, los jugadores que pierdan todas las vidas deben de dejar de participar en la partida. Y ya al final, el jugador, que seríamos como nosotros, ganará si queda el último en pie y si lo eliminan, pues pierde y ganará pues la máquina o ganará quien sea. Vale, y nada, sin más. Corre a desarrollar el juego, que es para ayer y tus jefes ya te están poniendo hojitas. Nada, dejaré todo el enunciado allí en el Discord después, que lo ha compartido George aquí en el chat si os queréis unir. Y ahora vamos con la tarea 2, solo traigo 2 porque son bastante larguitas y lo de las clases siempre lleva tiempo, pero bueno, aquí. Tarea 2. Tu prima Loli, que tiene una tienda de zapatos en el centro de la ciudad, se ha enterado de que sabes programar y te ha pedido un favor. A Loli le han llamado desde Hacienda porque sospechan que está haciendo alguna que otra trampa con las facturas. Y la han instado a presentarlas directamente en sus oficinas. O sea, que tiene que ir a la oficina a justificar el dinerito con las facturas en plan en papelito. Vale, entonces Loli, que siempre registra todo un poco de aquella manera, te ha pasado una hoja de cálculo con datos, un típico CSV, y te ha pedido que hagas un programa que genere cada una de las facturas de forma automática. Aquí, o sea, con esto de que genere las facturas de forma automática, no os volváis locos. Simplemente con que salga tipo un texto en el console log diciendo factura tal, nombre tal, eso es suficiente. Luego lo que os queráis complicar vosotros, porque esto siempre admite tanta complicación como queráis. Pero bueno, eso. Yo recomendaría amablemente que no os compliquéis mucho la vida. Vale, entonces, una factura siempre tiene los mismos datos. En este caso va a ser que tiene un número de factura, una fecha de emisión, el nombre del cliente, la dirección del cliente, los productos en cuestión que haya comprado, el precio de la compra con IVA, el precio de la compra sin IVA y el cálculo del IVA. Esto es algo muy habitual en las facturas. Esto me gusta poner un ejercicio en plan tonto y un ejercicio que sea un ejemplo de la vida real, porque así como que tenéis las dos opciones si es que solo podéis escoger una. Vale, y la hoja de cálculo de Loli tiene los siguientes datos, que no, obviamente no va a tener los mismos datos que tienes que sacar tú, porque si no sería demasiado sencillo. Tiene el número de factura, la fecha de emisión y el nombre del cliente y la dirección, ¿vale? Porque esto es algo que si no te lo dan no lo sabes. Pero luego tiene los productos, el precio de cada producto con IVA y las unidades de cada producto. Así que te tocaría a ti desarrollar el programa que sea capaz de generar no solo las facturas, sino además calcular pues el precio de la compra total con IVA, el precio de la compra total sin IVA, que por cierto no lo he puesto aquí, pero yo voy a dar por hecho que el IVA es del 21%, que es el IVA más habitual en España, pero los que hagáis el ejercicio lo podéis hacer con el IVA que vosotros consideréis. O sea, hay libertad total. Pero bueno, luego si comparamos resultados, yo lo voy a hacer con el del 21% cuando lo resuelva. Vale, y pues eso, tenéis que calcular esto todo. Y sin más, tenéis que calcular lo que falta. Y ya está. Entonces, pues eso, que no vas a ayudar a tu familia o qué. Y el Excel, por cierto, que no está aquí, el CSV, lo dejaré también con el enunciado en el canal de Discord. Y estas son las tareas que tenemos para hoy, o sea, no hay más, son estas dos, que yo creo que tienen bastante chicha. O sea, la primera sí que os podéis basar bastante en lo que hicimos aquí en el ejemplo, pero esta ya la tenéis que plantear quizás un poco de otra manera, aunque esta yo creo que esta es un pelín más sencilla, pero bueno.
nada, que os peleéis con las tareas porque realmente como se aprende es practicando. Y os recomiendo practicar todo lo que podáis y luego pues al final del curso mi idea es que hagamos todos un proyecto más grande, ¿no? Un proyecto más completito. Vale, y con esto terminamos la sesión de hoy y lo que vamos a ver la sesión de la semana que viene son 3 cosas muy sencillas, o sea, no muy sencillas, parece que es poco, pero bueno. Vamos a ver herencia y polimorfismo, encapsulamiento y clases abstractas e interfaces. Y sobre todo lo que vamos a hacer es muchos ejercicios y muchos ejemplos. Que esas 3 cosas básicamente amplían lo que hemos visto ahora de funciones, amplían un poco más y dan más información. Y pues así os podéis meter un poquito más en todo el tema este de las clases y de cómo podéis avanzar con las clases y tal, hacer cosas más complejas, etcétera. Y entender un poco mejor estos fundamentos de programación más básicos. Porque las clases, igual que las variables, igual que la estructura if, tal cual, son complejas. Pero bueno, ya teniendo estas cosas, nos meteremos un poco más en eso, las clases al completo, haremos unos ejercicios un poco más complejos y también pues aprovecharemos un poco para ver buenas prácticas, diagramas de flujo de este tipo de programas y un poco esto, utilizarlo como en cosas reales. Voy a intentar que los ejemplos sean cosas reales que luego vosotros podáis aplicar a proyectos que queráis hacer para poner en vuestro currículum o lo que sea. Hola Manuel, sí, estamos justo terminando, pero bueno, luego ya lo subiré a YouTube, así que gracias por pasarte y si lo quieres ver, pues lo puedes ver después. Vale, pues esto es lo que veremos en la próxima sesión y lo que viene siendo esta sesión del curso intensivo de fundamentos de programación se acaba. Luego la subiré a YouTube, o sea que los que no la hayáis visto entera o la queráis ver entera o lo que sea, la podéis ver. Ahora, quiero haceros una pregunta. Ya me diréis vosotros, pero he estado pensando en cosas que típicamente no se pueden hacer, si haces un curso online o lo que sea, y que no puedes hacerlas porque no están incluidas en los cursos, pero que te ayudan de cara a ser mejor profesional, te ayudan de cara a hacer entrevistas y conseguir trabajo y bueno, en general que te ayudan en tu carrera en desarrollo, aunque no es desarrollo puro y duro como tal, pero bueno. Entonces, me estoy planteando hacer en la comunidad de Discord algunas sesiones pequeñitas con un número de gente pequeñito, que eso si os llama la atención y os interesa lo podemos organizar, pero bueno, sesiones pequeñitas en las que hagáis un proyecto pequeñito y lo presentéis delante del resto de la gente. O sea, que estamos ahí en petit comité, vosotros, yo, poquitas personas, no sé, 5 o 6 personas. Y que cada uno presente su proyecto. Que presente su proyecto, que hable de él, que diga cómo lo hizo, que las otras personas le puedan hacer a lo mejor preguntas que tenga que responder y que de esta forma pues practiquéis un poco, porque es algo que es difícil cuando uno está formándose por su cuenta, que practiquéis un poco el tema este de cómo comunicar y cómo transmitir lo que habéis hecho, lo que sabéis, lo que no sabéis a otras personas. Porque la verdad es que saber transmitir este tipo de cosas es súper importante en las entrevistas, por ejemplo. En las entrevistas cuando vayáis y la persona de recursos humanos de turno, que probablemente no sabrá nada de programación, os diga, vale, aquí has puesto que has hecho este proyecto, pues cuéntame algo del proyecto. Y vosotros, si os quedáis en blanco, eso no me parece a mí que sume mucho de cara a que podáis tener el trabajo, ¿no? Entonces, estoy pensando eso, estoy pensando en hacer sesiones pequeñitas de poquita gente en la que podemos poner una propuesta de proyecto, ¿no? Podemos poner X y que la gente lo plantee cada uno a su manera y luego presentarlo. Me gustaría que me dijerais qué os parece. Yo lo pondré también en el Discord para que podáis, no sé, darme allí vuestra opinión. Pero creo que sería algo positivo en general para todo el mundo. Creo que sería positivo. Porque aparte, siempre los demás os pueden dar, os escuchan hablar y os pueden dar consejos, ¿no? Os pueden decir, pues hablas muy rápido, hablas muy despacio, o te enredaste mucho en esta parte y creo que era más interesante que hablaras de esta otra. Y eso yo creo que, a ver, es difícil cuando lo haces, ¿no? Y da vergüenza y da miedo y todas estas cosas. Pero imaginaos, si os da miedo hacerlo por ejemplo, en un canal de Discord en el que estamos 4 gatos hablando de nuestras cosas de programación, imaginaos el día que lo tengáis que hacer enfrente de un entrevistador, una entrevistadora
una persona de una empresa, un líder técnico, y os quedéis en blanco, os dé vergüenza. Entonces eso, me lo estoy planteando, así que me gustaría saber vuestra opinión y me gustaría saber si os apuntaríais a algo así, si estaríais lo suficientemente motivados como para decir, vale, me uno a esta sesión y voy a hablar. Sí, una especie de simulacro de entrevista, pero no tanto como haciendo preguntas de las típicas de entrevistas, sino simplemente presentando un proyecto. Presentando, diciendo, vale, cuéntame sobre tu proyecto y que tú me digas, vale, pues este proyecto lo hice así y lo hice de esta manera porque me parecía que la mejor opción técnicamente era esta, así que tú te tires un poco el pisto, igual que lo harías en una entrevista, cuando te quieres vender a ti mismo para que te contraten. Ese tipo de cosas. Creo que estaría guay y voy a ver si, o sea, lo voy a preguntar y voy a poner como una lista para que se apunte a quién le interesaría hacerlo, quién estaría dispuesto a hacerlo y si conseguimos juntar un poco de gente, pues montamos una sesión y lo hacemos entre todos y ya está. Y yo creo que estaría guay, la verdad. Sí, a ver, yo sé que la gente que está, por ejemplo, en cursos, que está en la universidad y tal, esto tiene más oportunidades de practicarlo, porque al final cuando tú presentas, por ejemplo, un proyecto o algo así, siempre tienes la oportunidad de hacerlo frente a tus compañeros o frente a tu profesor o tal. Pero otras personas, ¿no? Que se forman por su cuenta, que lo están aprendiendo por internet, que están haciendo cursos, no tienen tantas oportunidades a lo mejor de practicarlo frente a gente. O ya no solo la gente que lo está practicando por su cuenta, sino a lo mejor gente que ya está trabajando o gente que, pues eso, que simplemente no tiene con quién hacer estas actividades. Creo que ese tipo de gente se beneficiaría, y bueno, y los que están estudiando también, no te vayas a pensar que practicar más siempre viene bien. Pero creo que sería algo positivo y me parece interesante y me parece una forma también de relacionarnos y de hablar con otras personas del sector. Así que nada, yo lo suelto ahí, lo propongo y luego también lo pondré en el Discord. O sea, ya han compartido varias veces George el canal, así que si os queréis unir, estupendo. Si no, en cualquiera de mis redes, en el link de mi bio, por cierto, Yasmina Codes en todas las redes, en el link de mi bio lo suelo poner. Así que nada, yo lo dejo ahí, yo lo plantearé y si se une gente, pues lo hacemos y ya está. A mí me parece una idea interesante para la gente que se quiere meter en esto. Vale, y con esto cerramos la sesión de hoy, el directo de hoy. Y nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por las raids, hoy fuimos un montón de gente, pero bueno, espero que os haya sido útil y nada, pues la siguiente sesión veremos esto. Y sin más, espero veros por aquí. Mismo día, miércoles de la semana que viene a las 7:30, igual que esta semana. Así que